creo que hubo un grupo de socios que fue a pedir ciertos informes desde el lado financiero. Por eso, desde todos los ámbitos, hay como un ambiente un poco pesado en el Sportivo Luqueño. ¿Y cómo se calma esto en toda institución? Y principalmente cuando es bien futbolera, con resultados, con buenos marcadores, con buenos resultados. ¿Y cómo se da eso? Con victorias. Y es algo que está buscando el hincha del Sportivo Luqueño, que vuelva a ganar Luqueño, que comience a hilvanar victorias, no estar metido en la zona de abajo, en la tabla de ubicaciones. Por eso decíamos, hoy está allí en medio de la zona baja con los que menos puntos sumaron hasta aquí. 15 puntos al igual que Nacional, 14 más abajo el último, el 2 de mayo, y más arriba 16 General Caballero. Por eso los dos saben que es un partido extremadamente directo para ambos, tanto para Luqueño como también para el propio General Caballero. Ya es la nueva casa de Luqueño, mientras está con las obras también la ciudad de Itagua. Por eso hoy aquí en Itagua esta presentación del Sportivo Luqueño ante General Caballero. Hablando de su casa, uno que está de regreso a su casa, le voy a saludar después de las vacaciones. Vino un poco tostadiño, Gustavito. Sí, el ritmo de Brasil. Vino con todo, allí sí. Pensé en un momento que le teníamos de nuevo compañero a Romario. ¿Se acuerdan de Romario? Sí, vino una especie de Romario. Romario Bebeto, sí. Así apareció Darío Arguello. Una onda Romario Bebeto. No Cafú ya además. Sí. Es más una especie de Romario Bebeto, pero después del fútbol, ¿no? En el modo fútbol. Creo que la Semana Santa fue larga para Darío. Está bien, se aprovecha siempre las vacaciones, eso es importante. ¿Cómo anda usted, señor Darío Arguello? Tanto tiempo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencias de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, mejor relación, precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitadol para acá, olor en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hablando de saludos, otro que ya está hace rato también por aquí desde la producción de la sobremesa, ahora en mesa informativa, para ir repasando los marcadores, algunos paraguayos en el exterior, marcadores en la intermedia. Hoy, por ejemplo, Rubio Ñu perdió la gran chance de quedarse nuevamente como líder. Lo que se dio dentro del compromiso, tenemos nuevo líder, Tacuaré. Eso y más, porque hay partidos también mañana en la categoría intermedia. ¿Cómo anda la B? ¿Qué pasó con el 12 de octubre, por ejemplo, que jugó el día de ayer? Saludo al amigo Araña, que hoy estaba observando el partido allí de 29 y Petirosi, próximo rival, Silvio Petirosi, el 12 de junio. Eso y más a partir de ahora, también con Darío en la mesa informativa. ¿Cómo anda? Vamos a decirle Darío Colmán para no mezclar o tener un segundo nombre de Darío, porque hoy a partir de ahora hacíamos antes, como Darío estaba de vacaciones, Darío voz comercial, Darío mesa informativa. ¿Segundo nombre, Darío? José. Darío José. Bueno, vamos con Darío Colmán. Ahí Darío Colmán para hacerla fácil. Y entonces vamos a hacer José Darío. Vamos a hacer Darío Colmán ahí para hacerla más fácil. Entonces, así para hacerla fácil, que no, porque de repente decimos Darío y puede que se pisen allí a la hora. Vamos al repaso. Un poquito de la primera, intermedia, la B con Darío Colmán a continuación. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia. Hoy estamos los Jorges y los Daríos en este primer partido. Por la categoría intermedia, hoy Rubio Ñu empató 1-1 con Guaraní de Fran y Tacuaré le ganó por 1-0 a Encarnación, resultado con el cual Tacuaré sube a la cima de la intermedia con 10 puntos. Beso. El escolta sigue siendo Capiatá con 9, al igual que Guaireña y Rubio Ñu. El caso particular es el de Independiente, que en caso de ganar mañana puede ser el único puntero. Perdón, no el único puntero, sino puede ser puntero en compañía del equipo de Tacuaré. Seguimos con la tabla de ubicaciones. Les decíamos, Tacuaré puntero con 10, 9 puntos para Capiatá, al igual que para Guaireña y para Rubio Ñu, 8 puntos para San Lorenzo, 7 puntos para Independiente, al igual que para Pastoreo y para 12 de junio, 6 puntos para el Deportivo Santaní, 5 puntos para Carapeguá, Fernando de la Mora, Sol de América y Guaraní de Fran, 3 puntos para Resistencia, 2 puntos para Encarnación y para River. Así está la tabla en la intermedia. Mañana se cierra la fecha número 5 con 2 partidos. Resistencia recibe a las 18 horas a Fernando de la Mora y a las 20:30 Sportivo Carapeguá va a recibir Independiente de Campo Grande.
Mientras que en la primera vez se disputan 4 partidos en la jornada de hoy, día domingo. Sportivo Iteño le está ganando por 1-0 a Benjamín Acebal. Y Luca Pirosi le está ganando como visitante al equipo del 29 de septiembre por 2-1. Y por ahora hay empate entre Sportivo Limpeño y Presidente Hayes. 0-0 los partidos que se están disputando en esta tarde, porque esta mañana ya hubo acción en la primera B por esta fecha número 2. Colegiales empató 0-0 con Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Te paro por allí porque está ganando Petirosi, será el próximo rival de 12 de octubre, que ayer no pudo nuevamente el equipo de Denis, nuestro compañero allí, siempre viene los sábados, ahora un poco más metido en lo que tiene que ver con la actividad del 12 de octubre. Ayer fue empate del 12 de octubre y es por Colombia. Momentáneamente, ¿quién está liderando la tabla? Ya te doy el tiempo allí para actualizar un poquito los marcadores. Esto recién arranca, son las 2 primeras fechas, es un torneo largo. Pero igual, siempre 2 primeras presentaciones y no ganar. A veces invita un poquito a seguir trabajando para lo que se viene. ¿Quién viene liderando hoy día la primera vez, Darío? En la tabla de posiciones, Atlántida había arrancado esta fecha número 2 en la cima junto con Sport Colombia y con 3 de febrero, al igual que con Fulgencio Yegros, ya en el desarrollo de lo que fueron los partidos de ayer, porque suman 4 puntos en sus primeras 2 presentaciones. Después iremos actualizando ya con los resultados de la jornada de hoy. Por ahora Petirosi también se suma con esta victoria a ese convoy de equipos con 4 puntos. Magnífico, por la importancia también en la Argentina. Clásico, ¿cómo está la cosa? Si ya terminó River Boca, vamos a actualizar en segundos. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, ya en instantes conocemos los equipos, Darío. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Luqueño va con Alfredo Aguilar, en defensa Rodi Ferreira, Ángel Brizuela, Julián Marcho, Iván Torres, en el medio Aldo Parra, Ángel Benítez, Rubén Ríos, Guillermo Uche. Arriba la presencia de Marcelo Pérez junto a Federico Santander. El 11 de Gustavo Morini, entrenador de Luqueño. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como el Albi Roca deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albi Roca. Cámaras Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Por su parte, General Caballero con Tales en el arco, Richard Cabrera, Jorge González, Eber Fernández y Gabriel Molinas. En el medio, Marcos Machuca, Jordan Santa Cruz, Juan Alexander Franco y Gaspar Vega. Arriba, Ronald Roa junto a Clementino González. El 11 del equipo dirigido técnicamente por Sebastián Vázquez. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer a Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad papasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. El árbitro del partido, Derlis Benítez, asistidos por Roberto Cañete y Diego Silva. El cuarto juez, Nelson Palma. En el bar, Ulises Méndez. Y el asistente bar, Cristian Sosa, Anita Hua. Jornada 16, Luqueño ante General Caballero. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza. En repuestos, Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas.
En el fútbol argentino, en el superclásico entre River y Boca, la victoria fue para el equipo millonario. River le ganó por 2-1 a Boca Juniors. En el banco de suplentes de River estuvo Matías Rojas, pero no tuvo minutos en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Ganó River entonces. 2-1. El primero, un golazo de tiro libre. Mastantuono, el chico de 17 años, marcó el primer tanto a los 25 minutos. Empató Merentiel, puso el segundo el pitufo Sebastián Driussi para la victoria de River. En el campo, siguiendo en el campo internacional, Liverpool ganó la Premier League, faltando 4 fechas. Ganó su título número 20, el segundo en formato Premier League, porque anteriormente le costaba mucho, creo que allá por el 2020, 21-22, en época de pandemia, 2021. Sí, temporada 19-20 fue la que ganó Liverpool en aquella ocasión, y Arne Slot se convierte en el quinto técnico en ganar en su primera temporada dirigiendo en la Premier. Y 30 años después prácticamente ganando allí, jugando en Anfield en condición de local, el último ante el Queen's Park Rangers allá por los años 90. Esperando por Luqueño General Caballero. El partido en Itagüí, de fondo el puntero en la fortaleza del Piquisiré, con Diego Iván, con Ricardo, con Germán, con todos los compañeros. A las 20:15 Ameliano frente al conjunto de Libertad. Expectante va a estar Guaraní, por allí si cede puntos el cuadro libertiño que sigue en la punta del torneo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, crisperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Liderando la intermedia, Tacuarí, que hoy superó a Encarnación por la cuenta de 1-0. El empate de Rubio Ñu ante Guaraní de Fran 1-1. Y el único equipo que le puede dar alcance a Tacuarí es Independiente de Campo Grande, que tiene 7. En caso de sumar a 3 mañana sobre la zona de la Ruta 1, allí en Carapegua, va a alcanzarlo a Tacuarí en la punta. Pero de momento, el conjunto de Tacuarí es el líder de la intermedia con 10 unidades, producto de su victoria ante Encarnación 1-0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo y garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991722856. SPS protege tu salud, con respaldo de Gómez y Par. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Mañana la presencia de los grandes de nuestro fútbol en el cierre de esta jornada 16 del torneo. Apertura a las 18 en Villaliza, Trinidense ante Olimpia. En Itagua 2015, Recoleta frente a Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, comer respaldo total. En Bristol Black Friday, hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hablando de Trinidense Olimpia, mañana en Villa Lisa a las 18, arbitraje de Carlos Paul Benítez, Fernando López en el bar. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Recoleta frente a Cerro Porteño, también en Itagua el día de mañana 2015. Dirige Mario Díaz de Ibar, en el bar Marco Franco. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Domingo en Mega Call Center en Punto Farma hasta 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona
Zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Van llegando los hinchas del Sportivo Luqueño, a pesar del momento que está atravesando el cuadro auriazul. Están ingresando de a poco en las gradas del estadio Luis Salinas para este partido entre Luqueño General Caballero, jornada 16 del campeonato. En instantes arranca el partido. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, 20 arreglos, joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En El Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Miramos mucho por lo que es el mercado argentino, el clásico allí entre River Boca, pero hoy se dio un duelo también de los más populares en Brasil, Flamengo-Corinthians, y terminó goleando Flamengo al Corinthians. No vamos a saber mucho lo que tiene que ver con el fútbol brasileño. Y una goleada importante de Flamengo, 4-0 ante el Corinthians. Goleada allí. Y hablando de Corinthians, si miramos las alineaciones, Romero arrancó de titular, después fue reemplazado. Fue titular inicialmente y después a los 78 minutos fue reemplazado el compatriota entonces Ángel Romero en la formación del Corinthians, que perdió y mal 4-0 ante el Flamengo allí en uno de los partidos destacados hoy en el Brasileirão. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Y volviendo a lo que tiene que ver con el Sportivo Luqueño, decíamos una mañana un poquito caldeada, parte de la mañana y el mediodía por la asamblea allí. Algunos socios fueron a reclamar el tema del balance, las deudas, algo normal principalmente cuando no hay buenos resultados deportivos. Cuando está todo bien allí y nadie se acuerda de los balances y compañía, pues esa es la realidad principalmente en las instituciones deportivas y más cuando es futbolera. Y esto tiene que ver mucho hoy con el Sportivo Luqueño. No está funcionando bien esta máquina auriazul, le está costando para los nombres que llegaron, para lo que se manejaba dentro del plantel, para lo costoso que es, muchos nombres importantes, pero sigue sumergido en la zona de abajo, sigue metido allí, no logra encontrar un rumbo dentro de este torneo. Pasan las fechas y necesita recobrar esa confianza en el Sportivo Luqueño. Iba a ser muy importante, sin dudas, una victoria el otro día en Perú. Lo estaba logrando hasta que finalmente le terminaron empatando al Chanchón. Por eso, repasando un poquito el equipo, hoy tendrá a Alfredo Aguilar en el arco, una zona defensiva con Rodi Ferreira, la presencia de Brizuela, Marcho y Iván Torres en la zona defensiva. En el medio sector, Ángel Benítez, Rubén Ríos, Guillermo Auché, una de las novedades, titularidad para Guillermo Auché, una de las novedades, uno que normalmente viene siendo suplente, pero que hoy tendrá titularidad, y la presencia también de Aldo Parra, moviendo un poquito allí la estantería en el medio campo, otro de los que normalmente no vienen jugando con normalidad. Aldo Parra en la estructura del conjunto del Sportivo Luqueño. Más arriba, Marcelo Pérez acompañando a Federico Santander. Esa es otra de las novedades también, juegan los dos de titular, a veces solo un punta, solo Santander, a veces Marcelo Pérez. Hoy, por ejemplo, si miramos desde ese lado, hay alguna variante dentro de este equipo, como ser la presencia allí de Marcelo Pérez acompañando a Santander, recordando que había sido expulsado fechas atrás el Biovera, que lo va a tener 3 fechas afuera en el conjunto deportivo luqueño, para quien se presenta y que por allí no conoce el por qué no está Vera. No está por demás recordar igualmente esa suspensión que pesa encima
para Elvio Vera. Por eso modifica un poquito el mediocampo, nombres como el de Brian Ayala, hoy en el banco de los suplentes, Lautaro Comas también, que ya supieron ser titulares dentro de esta estructura del Sportivo Luqueño. Del lado de General Caballero, la presencia de Tales, que últimamente viene siendo una de las figuras, el grandote arquero de General Caballero, el brasileño Tale Batowski, Richard Cabrera, Ever Fernández, Jorge González y Gabriel Molinas sobre el perfil izquierdo, una línea de 4. Por delante, otra línea de 4, teniendo allí a Gaspar Vega en el medio campo, Jordan Santa Cruz, Alejandro Franco y la presencia de Marcos Machuca. Más arriba, la presencia de Ronald Roa con Clementino González. Esa es la figura en cuanto a lo que tiene que ver con la ofensiva. Igualmente de la formación del cuadro rojo, mirando un poquito dentro de lo que se vendrá igualmente, pues la formación del cuadro de General Caballero. Derlis Benítez será el árbitro del partido. Poco movimiento todavía en las gradas, no está convenciendo este momento el Sportivo Luqueño para que el hincha de Luque venga hasta Itagua, porque en Itagua viene siendo local. Parte de la barra seguro que está en el viaje también correspondiente en las afueras para ir ingresando minutos detrás de uno de los arcos con las banderas, con el movimiento propio dentro de lo que está, para que el hincha se vaya metiendo en el compromiso, esté allí y no está pensando en otra cosa y solo en lo futbolístico. Por eso es importante este juego para el Sportivo Luqueño dentro de lo que se vendrá. Así que listos, prestos de cara a los que nos pueden ofrecer hoy. Sportivo Luqueño, General Caballero. Se va a cumplir el minuto de silencio. Nosotros vamos a aprovechar esto para ir hasta Estudios Centrales allí con Darío. Vamos a vender un poquito mientras se da el minuto de silencios ante Jorge. Muy bien, señores, está Luqueño, General Caballero. El comentario de Jorge el Niño Sosa fue presentado por Quitador para acá, Loren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los resultados de la primera división B. Ahora mismo partidos que ya van terminando, partidos que corresponden a la fecha número 2. Silvio Petirosi le ganó 2-1 al 29 de septiembre, mientras que el Sportivo Iteño empató 1-1 con Benjamín Acebal. Resultado que ya se ha dado entonces en el marco de esta fecha número 2 de la categoría Primera B, mientras que Presidente Hayes le sigue ganando por 1-0 al Sportivo Limpeño. Muy bien, se está llevando a cabo el minuto de silencio en memoria del Papa Francisco. Vamos a esperar, vamos a respetar. Sí, Darío. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Ahora sí, vendrá la orden del juez. Así como están las cosas, va a mover el conjunto del Sportivo Luqueño. Está esperando también Gustavo Morini, observando el campo de juego en Itagua, donde ya se jugó ayer, se juega hoy. Varios partidos, pero se ve una mejoría en relación a los anteriores juegos que habíamos estado. Igualmente aquí se trabajó un poquito. Pasa que arrancó muy bien el campo el 12 de octubre. Después agarró y tenía algunos manchones, algunas complicaciones. Sí hay una serie de partidos encima, eso definitivamente se va a ir sintiendo. Pero dentro de todo hoy parecería que está mejor. El otro día se habían quejado un poco del corte también. Ahora sí, todo listo, da el ok el árbitro. Vendrá la orden del juez, vamos a ver el rojo mallorquino. Autoriza el juez, mueve González, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Pelota arriba, buscando rápidamente Machuca, pisa Lara, carga el equipo de General Caballero, atento. Alfredo Aguilar sale, deja que la pelota se pierda por el fondo, para tiro de portería para Luqueño. En Electrovan, aprovecha, no te quedes sin tu electrodomésticos. Llamaros al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Va a sacar desde el fondo Morini, arquero de Luqueño. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984444 037. Unite la generación Pro Made in Americana. Quiere tomar la iniciativa el equipo de General Caballero, que va recuperando la pelota. Parra sobre la banda derecha. Está cargando el equipo de Luqueño. Pelota sobre Rodi Ferreira. Pica bien. No logra controlar. Se le va a un costado. Habrá lateral. Lo va a hacer Molinas para General Caballero. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferro Par, construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500
500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Dando indicaciones Vázquez, entrenador del conjunto de General Caballero. Una fuerte entrada allí de Brizuela sobre Jordan Santa Cruz, que está recuperándose. En realidad fue al piso el capitán. A la altura de la rodilla. Visitante, la rodilla derecha. Sí, a la altura de la rodilla, que lo deja bastante complicado. Por eso ya ingresa el médico de General Caballero. Al minuto nada más, saliente encontronazo entre el hombre del Sportivo Luqueño y General Caballero, y se lleva la peor parte de Jordan Santa Cruz, que sintió una molestia allí en la rodilla después de el último ingreso del hombre de Luqueño. Habrá tiro libre para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilidad Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que en billeta a las 20:15 Ameliano recibe el libertad arbitraje de Dardis López en el bar José Méndez. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Ya virá Caricia, con lo acaricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Ya se va recuperando Jordan Santa Cruz, señal de que va a continuar el fútbol. Vendrá la salida por parte de General Caballero con Molinas, que tiene la pelota, levanta centro. Lo buscan a Clementino González, va el 9. Cierra Brizuela, pega la pelota en Clementino, para saque de costado en su campo para Luqueño. A todo ponele Bistoni y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 098319720. Bistoni, tecnología en lubricación. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. La pelota por el medio, Auche que arranca hoy de titular, juega sobre Ángel Benítez. Benítez distribuye bien sobre el costado zurdo. La pelota, el esférico para Iván Torres. Torres juega corto. Otra vez con Auche, levanta la cabeza y también la pelota. Lo buscan a Federico Santander en ataque. El balón le queda a Auche buscando el primero, el Sportivo Luqueño. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil, busca influencer, fácil, influencer perrotero. Subí tu historia, @Instagram, en @Pasi, @herramientas. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Va sacando desde el fondo sobre la zona derecha Cabrera. Hubo falta. Infracción de Río sobre Cabrera. Cabrera, que en su momento también tuvo la oportunidad de jugar en Luqueño hoy en día con la camiseta de General Caballero. Tiro libre que corresponde al rojo mallorquino en su terreno. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Va con la tecnología IQF, congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Va saliendo sobre el lado izquierdo Iván Torres jugando la pelota para Auche. Se le va el balón a Iván Torres, que dice el asistente que saque de costado, lo hace rápidamente Iván Torres. Juega por el medio con Ángel Benítez. Comienza a meterse en campo rival Luqueño. Pide tu préstamo pymes en Bancopp y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancopp, crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Falta sobre Ángel Benítez. La infracción de parte de Juan Alexander Franco. Tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde a Luqueño. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Un par de cortes en el comienzo, como que no hace que sea muy lucido todo. Vamos a ver si este tiro libre le sirve un poquito a Luqueño, porque puede llegar a cargar al área con un buen centro, si es así de parte de Auche. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. El tiro libre de Auche, atento Tales, se queda con la pelota jugando rápidamente con Molinas. Molinas deja por el medio para Jorge González, va a sacar el zaguero de General Caballero. Así como el Albirroca deja todo en la cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picaco, JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Falta sobre Jorge González. Llega a destiempo Marcelo Pérez, quedó atendido Jorge González en el piso. Inclusive piden tarjeta allí cerca del banderín. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota para el rojo mallorquino en su campo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad papasa. Va sacando la pelota Tales desde el fondo. Levanta el arquero de General Caballero. Esférico que tiene destino de Clementino González. Anticipa y despega
deja de cabeza Ángel Benítez, la pelota le va quedando sobre la zona derecha a Rodi Ferreira, pierde el balón Rodi, se mete Machuca en campo rival, carga General Caballero, busca Jordan Santa Cruz, cierra bien Marcio, balón al fondo, habrá lateral en ataque para General Caballero. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Va a sacar Molinas. Molinas tiene la pelota sobre la zona de izquierda para el conjunto de General Caballero. Levanta Molinas, pelota bien arriba. Cierra y saca como puede Ríos. Va recuperando el propio Molinas sobre la zona izquierda. Se le fue la pelota. El juez dice que habrá saque de costado. Pelota en su terreno para el equipo de Luqueño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Termina el partido por la categoría Primera B. El Presidente Ayes acaba de ganar como visitante 1-0 ante Sportivo Limpeño. Partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana Trini Benzo limpia a las 18 en Villa Lisa, dirige Carlos Paul Benítez. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporte en frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Va Santander para Luqueño, se mete cerca del área, apunta el disparo, más lejos afuera. Mal el remate de Santander, saque de meta que corresponde al equipo de General Caballero Siriño. Otro futbolista que tiene que elevar igualmente su rendimiento, es cierto, no deja de ser interesante lo que hizo, pero para lo que es Santander siempre uno espera más. Hay varios futbolistas, sí, está pasadito un poco de postres también en Santander ya hace rato allí. Auché, mucho nombre en su momento, ex General Caballero. Hay varios que tienen que ir rindiendo para este momento del Sportivo Luqueño. Para los nombres que posee, debe estar tranquilamente en media tabla para arriba, pero la realidad es otra y está en el fondo. El partido está 0-0. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega con nosotros en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Sube Parra, buen pase para Rodi Ferreira, ganó fuera de cancha, va por Luqueño por el primero. Rodi, cabecera del área, coloca centro. Desactiva el ataque Eber Fernández, va a insistir el equipo de Luqueño con Parra. Parra juega la pelota para Rodi Ferreira, casi la cabecera del área. Deja la pelota sobre la presencia ahora de Ángel Benítez. Benítez suelta otra vez con Rodi Ferreira, ya se armó la defensa. Es más, Rodi pierde la pelota y sale Machuca de contra para General Caballero. Automóvil Supli está aniversario 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se equivoca Clementino González, le estaba reclamando a Machuca. Tiro de portería para Luqueño. Para instalar tu industria, Pavic Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La marca de Marcio en el fondo para el equipo de Luqueño, recapturando el esférico, dejando mitad de terreno. Aparece Ríos. Ríos juega por abajo para Iván Torres. Lo buscan a Marcelo Pérez, no alcanza la pelota Pérez. Va cerrando en el fondo sobre la zona derecha. Cabrera para General Caballero. Ante la presión de Ríos, que va a recuperar. Se mete Ríos, campo rival, buscando Luqueño el primero. Ríos perdió tiempo, fue al piso, falta. Tiro libre en ataque, tiro libre para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Luqueño, General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sobre la zona izquierda, campo rival, tiro libre para el equipo auriazul. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Vendrá el tiro libre, señores, colocando la pelota Auche, la orden del juez. Auche coloca centro, pelota al área, pasado lejos afuera, no pasó nada en este tiro libre. Y es saque de meta para General Caballero, niño. 2 tiros libres hasta aquí en 10 de partido y no está aprovechando Luqueño. Las dos no ejecutó bien. Eso sí, el que tiene la iniciativa en el inicio del partido es el Sportivo Luqueño. Y el otro está en un plan de aguantar, de esperar
Ese es el cuadro rojo de Mallorquín. Desde el fondo va a reponer Tales, arquero de General Caballero. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comes y Par dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Falta en ataque de Machuca. La infracción sobre Rodi Ferreira. 11 tenemos clavado de la primera parte del partido. Está 0-0 en Itagua. Unisal, Central España 330 San Lorenzo, Pilares, El Ambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Atlete, Carapeó y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierba al ajo. Picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Sobre la zona derecha, Brizuela tiene el control de la pelota para el conjunto azul. Eleva sobre Rodi Ferreira, golpea de cabeza con destino a Santander. La marca de Machuca va recuperando la pelota mitad de terreno. Parra para el equipo de Luqueño. Parra juega para Ríos. Ríos descarga sobre la zona izquierda. Sube Torres. Va por el primero Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Va saliendo el equipo del Sportivo Luqueño con la presencia de Marcio en su terreno, descargando para Ángel Benítez. Benítez y la apertura sobre Brizuela. Levanta la cabeza Brizuela, no se anima a irse al ataque, aplica el freno. Va por bajo el pase sobre Rodi Ferreira. Recupera mitad de terreno franco para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Gustavo Gómez anunciado como titular y capitán de Palmeiras en el partido que van a disputar por la fecha número 6 del Brasileirão ante el Bahía. Va a sacar Clementino González para General Caballero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Ya comer respaldo total. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La salida de General Caballero sobre Clementino González. Salida para el rojo mallorquino. Desde los viñedos te hablamos en Mendoza, que copas un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo social de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La salida por parte de Luqueño con Ríos, que le está indicando a Benítez que se muestre más sobre mitad de terreno. Justamente juega como una especie de líbero entre los zagueros. El futbolista nacido en Pirayú. La pelota le va quedando al arquero Alfredo Aguilar. Aguilar descargando para Ríos. Ríos sobre Brizuela. Este con Marcio. Otra vez con Aguilar. Despeja el arquero de Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Y de fondo a poquito se escuchan ya los tambores también. Van llegando los integrantes de la barra de los Chencholigans para darle un poquito de colorido a las gradas. Sube Rodi Ferreira, ganó fondo de cancha, va Luqueño por el primero al centro. Saca de cabeza por ahora como puede Eber Fernández. Insiste Luqueño con Parra, viene el gol, está. Bloquea Jorge González, insiste Parra y saque de meta. Justo cuando llega la barra del Sportivo Luqueño, casi convierte Parra. Termina cruzándose bien González Niño. Primero con Benítez, que es un batallador allí. Ángel Benítez en el medio campo. Va, presiona. Él conecta de cabeza y arranca esa acción después de esa presión del propio Parra, que en la primera hace bien. Se escapa el defensor, pero después a la hora de que pone nuevamente allí, le mete el cuerpo nuevamente Jorge González, le termina avanzando a Parra, que son otra de las nuevas caras. El Auché, una de las caras nuevas hoy dentro de esta formación del Sportivo Luqueño, principalmente en el medio campo. A ver cómo funcionan los que normalmente son suplentes y que hoy tienen titularidad en el Aureazul. Saque de costado en ataque para Luqueño. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorroso supermayorista Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21 y medio. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas hasta el 30 de abril con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Está empatando Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu verde. Va Felicidad. al centro de Rodi Ferreira, pelota al área, despeja Eber Fernández, recuperando Ríos, Ríos juega por abajo, se va metiendo Iván Torres cerca del área, saca Jorge González para General Caballero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida.
vida. ¿Qué indica el juez? Me parece que quedó tendido. Machuca lo van a asistir. Hay fútbol paralizado. Sentido Machuca en General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la primera vez Silvio Petirosi como visitante le ganó por 2-1 al equipo de 29 de septiembre, segunda fecha. Comprando 4 cubiertas Kumo tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad Kumo, mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. A ver si nuestro jefe técnico Pablito también regula un poco el aire, está bastante fuerte aquí en zona de cabinas. Sí, porque después la garganta tengo que cuidar, ¿verdad, Jorge Luis? Es así, señor Jorge Emilio Sosa, pelota para el equipo de Luqueño, el juego 0-0. Cuando va Parra, atención, pisó Lara, perdió tiempo, insiste Parra, comienza a saltar el público de Luqueño en una de las tribunas, saca desde el fondo Fernández para General Caballero, sí, niño. Una amiga nuestra está aquí en la cancha, Milena, productora de Monumental, fanática del Sportivo Luqueño, allí en la zona de las plateas. Puede faltar hasta Luqueño, algo le puede pasar al equipo de utilería, pero ella va a estar siempre que pueda laboralmente, fanática, fiel con su chanchón querido. En la zona de las plateas también hoy la compañera Milena. Partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadol es de Laje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subellana 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que en la punta de la intermedia está Tacuarí, le ganó a Encarnación 1-0. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Levantando la pelota desde el fondo, Brizuela, zaguero del Sportivo Luqueño, mitad de terreno para Ángel Benítez. Benítez descarga para Ríos. Ríos controla con la zurda, manda sobre la zona izquierda. Llega Iván Torres, primero Jordan Santa Cruz. El balón en mitad de terreno, campo rival. Va para ahora Vega. Apertura sobre la derecha, sube bien Cabrera. Buen pase para Jordan, quiere ganar fondo de cancha. Se equivoca la devolución, no va a alcanzar Cabrera. Si llega Ríos, niño. Poco del cuadro rojo hasta esta parte, más en cuanto a la iniciativa de Luqueño. Intenta, busca, pero allí en 3/4 de cancha ya queda lo del cuadro rojo de Mallorquín. Repito, de los dos, el que sigue mejor es Luqueño. Igual está faltando esa claridad de arriba para generar alguna situación importante de riesgo hacia el arco de uno que a usted le gusta decir su apellido, Tales Batoski. Es así el juego 0-0. Mil empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va subiendo Iván Torres, coloca centro, cierra Jordan Santa Cruz, pelota a un costado lateral cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va el centro al área para Marcelo Pérez, de cabeza saca Jorge González. Otra vez habrá lateral para el equipo auriazul que asoma buscando el primero. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Termina rematando desde lejos Auchema, lejos afuera. Coloca Tales, tiro de portería para General Caballero. En San Justo y Guerra, perfiles, ángulos, flanchuelas y más. Acceso a casi perpetuo socorro en envío y ventas al 098-3309-813. Rey San Justo y Arroz. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Luego de este partido, digo Iván, Ricardo, Mendoza y todos los compañeros en billeta para Emiliano Libertad. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula 11 que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. Levanta la pelota Gabriel Molinas en su afán de descargar sobre Machuca, no alcanza Machuca. El balón, se enojó el entrenador, se enojó Sebastián Vázquez con Molinas. La pelota le va quedando para ahora en su terreno al equipo de Luqueño con Brizuela. Brizuela se asocia con Marcho con el arquero. Va a sacar Aguilar para Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Sigue empatando Luqueño, General Caballero 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Despeja desde el fondo Rodi Ferreira para Luqueño. En Electrovan, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vehículo. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Apunta, le quiere pegar con la pierna derecha. Va Jordan Santa Cruz, el remate. Bloquea Marcio. Va recogiendo el rebote Cabrera. Va a insistir General Caballero. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales
reales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Levanta la pelota, corre metiéndose Clementino González. Le queda Ronald Roa. Roa con la pelota, gira Roa. Juega por bajo para Jordan Santa Cruz. De derecha a izquierda. Sobre el lado izquierdo aparece Machuca. Avanza General Caballero. Centro largo. Vaca Jordan. Se mete Roa. Intenta de chilena. No hay falta. Infracción. Intentó, ensayó una chilena. Allí dentro del área, Roa cometió una falta. Tiro libre para Luqueño. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Aquí una media chilena peligrosa. Casi impacta en la cabeza. No, terminó impactando. Ahora mirando aquí el monitor, sí, termina impactando en la cabeza de Brizuela. Por eso recibe la tarjeta amarilla el hombre de General Caballero en esta acción. Era buena la llegada, sí llegaba a conectar directamente la pelota, ¿no? En esta dio en la cabeza del futbolista de Luqueño. Por eso amarilla para el delantero de General Caballero. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Rosata habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosata habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Ronald Roa, el primer amonestado. El anterior hizo allí la media chilena y terminó lesionando a Brizuela. Sí, Darío. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Que al ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensadas en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El partido 0-0 y el saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Matías Villasanti anunciado como titular en el partido entre Gremio de Porto Alegre y Vitória por la fecha 6 del campeonato brasileño. Gremio que está en el grupo de Sportivo Luqueño en la Copa Sudamericana. Sí, señor, y recordando que Flamengo goleó a Corinthians por la cuenta de 4-0. Va Rodi Ferreira, pelota al área. Tales se queda con la pelota al arquero de General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Y aquí intenta, otra vez con Ronald Roa. Ahora sí, la anterior a la media vuelta. Esta de cabeza de Ronald Roa que se va abriendo. Cuidado con el cuadro rojo. Primero con la velocidad del del sector derecho de Roa. La muy buena generación de la situación en el mano a mano termina dejando por el camino a Marcho. Saca el derechazo y el tiro que va cerquita del poste izquierdo. Avisó General, decíamos. Todo Luqueño en el comienzo, pero ya tuvo dos llegadas importantes. La anterior de Roa que termina cometiendo falta y en esta el derechazo de Ronald Roa después de dejarlo fuera a Marquio. Buena chance del cuadro rojo. Está mejorando dentro de la primera etapa. El partido está 0-0, Darío. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Machuca estaba reclamándole allí algo a Clementino González. Está preocupado Morínigo, que constantemente le da indicaciones a la defensa, por sobre todo en el lado derecho, donde juegan Ferreira y Brizuela. Habrá salida Alfredo Aguilar desde el fondo para el equipo de Luqueño. El partido 0-0. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaca. Alfredo Aguilar y el pelotazo largo sobre Marcelo Pérez. Hasta aquí poco nada de Pérez en ataque. Se asocia ahora con Parra. Parra sobre la zona derecha, mete la diagonal. Corta bien en el fondo para despejar Jorge González. Se viene Roa de contra. Roa dejando para Clementino. Alcanza Roa. Puede estar el primero solo para el gol. Roa. Vino. Está afuera el disparo de Roa. Aunque el banderín está arriba. Ahora levantó el asistente Cañete, banderín arriba, picó solo para el gol, definió mal Roa, niño. Igual dos al hilo de Roa, la anterior ya cerquita del poste izquierdo, cara externa. En esta yo creo que se iba a analizar si era no offside, porque es una jugada bastante fina. Termina elevándose sobre el travesaño, pero cuidado, está avisando General de los pies de Roa. Ya tuvo dos llegadas importantes el cuadro visitante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Falta Veterrino sobre Santander. La falta, el empujón claro de Franco. Tiro libre. Santander también pide tarjeta amarilla. Tiro libre que corresponde a Luqueño en su terreno. Así como el Albirroca deja toda una cancha Short TV, deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picaco, Tamesero, busca para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, Re JMC Paraguay. Partido hasta aquí, Niño Nitagua. Y comienza ahora General Caballero a dar batalla. En el comienzo estaba en un plan de aguantar, de esperar. En las dos últimas avisó de los pies de Roa. Comienza a votar en el partido. Eso sí, siempre para que todo espectáculo sea bueno y principalmente el fútbol, tiene que aparecer el gol. Eso le va a dar una vida importante. Y Luqueño está en esa argelería que entiendo yo a veces ahora los entrenadores. Toque aquí, toque allá. No, parecería que no hay un reglamento que si haces 100 toques en defensa, allí te va a llegar un gol. Ahora toque innecesariamente. Creo que ya llegó a 10 toques allí en zona de defensa, pero no pasa de allí. Esto significa que no tenés capacidad para poder hacer una jugada en ofensiva. Eso es el toque innecesario en defensa que muchas veces piden los entrenadores y también los futbolistas a veces caen en estas cosas. Tocan en defensa. Allí lo máximo que van a dañar es las hormigas que están ahí en el césped en la zona, porque más de eso no. Partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada Loren. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Marcelo Pérez anticipa Jorge González. González de Cano sobre Franco. Falta sobre Jorge González, zaguero de General Caballero, quedó tendido, golpeado. La falta de Marcelo Pérez en su terreno, tiro libre que corresponde a General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporte frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Es tiro Se libre termina para barriendo. la visita, ¿sí? Sí, se termina barriendo en esta Marcelo Pérez. Dice no, pero sí fue falta. Se termina barriendo y recibió la falta Jorge González, el zaguero del cuadro rojo en la salida. Va a sacar desde el fondo Fernández para General Caballero. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Parecía que iba a despegar en definitiva el partido. Vuelve a cortarse mucho porque van al piso. Tanto los futbolistas de General Caballero, ahora Santander en el piso. Falta. Infracción de Fernández en ataque, tiro libre que corresponde a Luqueño. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresás en nsp.rg.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Le va a pegar a la pelota Veterrino colocándole Federico Parra para el conjunto beluqueño. Vendrá el tiro libre, en realidad pase corto para Ríos. Se viene Brizuela sobre la zona derecha, apunta el disparo más lejos afuera. ¿Dónde está la barra del Sportivo Luqueño para tiro de portería para General Caballero? Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La salida de General Caballero con Cabrera. Cruzamiento de terreno, se instala en patio enemigo. Aplica el freno para jugar ahora sobre la zona de Franco. Apertura sobre Jorge González. González se manda al ataque el zaguero del equipo de General Caballero. Lo buscan a Machuca. Tiene la pelota Clementino González. Va Molinas sobre la zona izquierda del ataque del rojo mallorquino. Balón para Jorge González. Levanta centro cerca del área. Le queda Molinas. Atención. Molinas apunta. La pelota para Roa. Pisó el área. Va a colocar el centro. Le queda el arquero. Logra evitar el córner Aguilar. Habrá salida para Luqueño. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Darío Benedetto baja en Olimpia para el duelo de mañana. No concentra a raíz de un cuadro febril el delantero argentino. Recordando que Olimpia mañana juega en Villaliza a las 18 ante Trinidense, arbitraje de Carlos Paul Benítez. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegate a tu casa en demás, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Va recapturando el balón en su terreno Jorge González para el equipo de General Caballero. Pone el balón por el medio para Jordan Santa Cruz. Juega por abajo para Machuca, sube Molinas, lo acompaña sobre el sector izquierdo. Pica bien Molinas, coloca centro, pega en Ángel Benítez. Logra evitar el córner Brizuela, sacando para Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Están empatando Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Hablando de
mañana se cierra la fecha número 16 con Recoleta Cerro Nitagua 2015. Dirige Mario Díaz de Ibar. Marco Franco en el bar. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Escuché una rica charla con Jorge González, el técnico general Caballero, el técnico de Recoleta, y decía, primero nosotros tenemos que adaptarnos al césped sintético. Además, ellos ya vienen entrenando en el césped sintético de Recoleta, pero ahora definitivamente ya van a pasar de Independiente. Contra Guaraní todavía no van a jugar allí, pero el siguiente, después de ese partido sí. Y a partir de aquí, ese va a ser un detalle no menor. Varios equipos van a pasar por ese reducto, jugar en el sintético. Y ellos normalmente se hacen fuertes. Dicho sea, pasa uno. Hoy está bastante hermoso, lindo. Aparte, se está arreglando toda esa zona. Le va a venir muy bien al fútbol. Sí, hay profesionales que se quejan de que no es lo mismo, pero está validado por FIFA varios escenarios. Es más, hace poquito me tocó ver el juego Vancouver Inter Miami y totalmente sintético. FIFA también tiene el estadio de Vancouver donde juega Cubas. Ahora aprovechando que cayó el hombre de Luqueña, nomás porque justo nombraba Recoleta, me gustó la charla hace rato con Jorge González. Por ahí sigue el tiempo, vamos a ir escuchando el entretiempo. Nos va a decir Gustavito si está eso allí para escuchar un poquito al técnico de Recoleta también, el partido que se viene mañana y por supuesto lo que tiene que ver ya con el nuevo sintético, esta dualidad allí en conjunción con la gente de Independiente de Campo Grande. Uno va a entrenar por la mañana, otro por la tarde, por ejemplo, contaba el técnico de Recoleta. Es así el partido 0-0. Fútbol paralizado en el piso. Brizuela, Luqueño. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Va a despejar Rodi Ferreira. No va a continuar Brizuela. Me parece que están pidiendo el cambio. El propio Rodi Ferreira hace señas a la banca de que hay señal de que ya no puede Brizuela. Me parece que en instante vendrá la variante del equipo de Luqueño. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar. Sea 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más 5 al 0991-712-856. SPS protege tu salud con respaldo de Comisipa. 33 de la primera etapa, el partido está 0-0. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Barroa, carga General Caballero de los dos, es el que insiste. Se mete Machuca dentro del área. La marca de Rodi Ferreira arrojándose al suelo. Le cierra el paso a Machuca y le saca la pelota. Despeja con la zurda. La pelota al balón en mitad de terreno. No llega Santander. Alcanza Molinas. Va a insistir General Caballero. Pica Machuca. Va por el primero el rojo mallorquino. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Aposta a ganarlo, cambió todo. Tenía buen perfil, pero le pegó más lejos afuera Jordan Santa Cruz, niño. Y le pega tan mal que después se termina castigando y pegándose la cabeza como diciendo no. Era buena la chance, se posicionó y ganó el espacio Jordan Santa Cruz, que tiene buena pegada, pero en esta se terminó equivocando. Tan mal que hasta supera el vallado olímpico. Lejos hacia afuera el tiro del capitán del equipo de General Caballero. Tiro de portería para Luqueño. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota arriba sobre Marcelo Pérez. Se mete el delantero de Luqueño. Intenta desplazar de cabeza en campo rival. Vino la marca de Eber Fernández. El balón se va a perder a un costado allí donde está Morínigo, lateral, campo rival sobre la zona derecha para el equipo de Luqueño. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre la zona izquierda. Levanta el Federico Marcho para Luqueño. No está nadie. Buscando Santander solo y despeja Cabrera para General Caballero. Sube Clementino González al igual que Roa. Va recuperando Ríos por el medio para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Nitagua, Luqueño, General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Poco fútbol hasta aquí en Itagua. La chance clara la tuvo Roa para General Caballero. El partido está 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril. En todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Levanta la pelota sobre la zona derecha. Rodi Ferreira quedó en el piso. Jorge González, no hay falta. La pelota para Marcelo Pérez. Va en la personal encarando la marca de Molinas. Cierra Molinas. Impacta en el futbolista de Luqueño. Es lateral en su terreno para General Caballero. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Domingo Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se vendrá, señores, la salida para el conjunto de General Caballero. ¿Qué pasa con Rodi? También está golpeado. Lo van a asistir a Rodi Ferreira. El partido 0-0. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Por la fecha 2 de la primera B, el Sportivo Iteño empató 1-1 con Benjamín Aceval. Muy bien. Luqueño, General Caballero, Itagua hasta 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota sobre la zona derecha. Rodi Ferreira para el equipo del Sportivo Luqueño, que otra vez va plantándose en terreno rival. Ángel Benítez juega por el medio para Marcio. Marcio en campo rival. Va al zaguero del conjunto de Luqueño en terreno rival. Se equivocó en el pase. Le regaló la pelota a Machuca. Se viene de contra General Caballero. Pelota arriba para Roa. Marca Ángel Benítez. Lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En otro juego de la intermedia, fecha número 5. Empataron Rubio Ñu, Guaraní de Fran 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unido Subellano 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu barrilla preferida. Molinas tiene la pelota en su poder. Va cargando General Caballero sobre el costado izquierdo. Pelota arriba cerca del área. Despeja Marcho. Le queda el rebote a Jordan Santa Cruz a la carrera. Más lejos afuera. Tiro de portería que corresponde a Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Aguilar y la salida para el equipo de azul. Comprando 4 cubiertas Kumo tenés 20% de descuento y de regalo en kit de seguridad. Kumo, mejor en todos los caminos. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llamaros o escribinos al 021-590-353. En UTI, que el futuro lo decidís vos. La pelota sobre mitad de terreno se muestra con el esférico Ángel Benítez. Descargando el balón sobre la zona izquierda. Allí corre Auche. Golpea de cabeza, colaborando en defensa. Ronald Roa para el equipo de General Caballero. Juega por abajo. ¿Qué pasó en esta? Se termina equivocando Clementino González. Le regala la pelota Iván Torres. Se viene de contra Luqueño. 1000 empeños, venta de reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de meta que corresponde a General Caballero. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejaros como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Mañana culmina la quinta fecha de la intermedia con 2 partidos a las 18. Resistencia Fernando de la Mora. En Carapeguá 20:30. El local Carapeguá ante Independiente de Campo Grande. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuos socorro en Buy. Ventas al 098-3309-813. Red San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, portería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro Primavera, Concepción. Levantando la pelota el arquero Tales de General Caballero. El balón le va quedando a Roa, pero está muy solo. Nadie lo acompaña sobre la zona derecha. Va en la personal en el mano a mano con Iván Torres. Arroja al suelo Torres. Pega la pelota en Roa y es lateral en su terreno para el equipo de azul. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Abracur. Levanta la pelota como puede Rodi Ferreira. Jorge González
González de cabeza. El balón le va quedando a Clementino González. Marca Ríos en mitad de terreno. Ríos para Santander. El rebote le va quedando por ahora a Rubén Ríos con Ángel Benítez. Benítez con la pelota. Ríos de vuelta con el esférico. Dejando por abajo para atrás con Marcio. Aún más atrás con Aguilar. Va a despejar el arquero de Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Indica Jorge. Siguen empatando Luqueño y General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La salida de Ríos para Luqueño. En Electroban, aprovechándote que es tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimark, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Luqueño, pelota dentro del área. Busca Parra, se le fue su alcance la pelota. Se arroja al suelo como para intentar enviar el centro. Se le va la pelota y va recogiendo el rebote Clementino González, que estaba colaborando en defensa. El balón para Jordan Santa Cruz. Santa Cruz por el medio con Vázquez. Toca en su terreno rojo mallorquino. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 01844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La pelota sobre la zona de Machuca. Pierde ante Auche. Despeja Auche con la pierna derecha. Balón arriba. Intercepta bien anticipando Jorge González para General Caballero. Le va quedando a Roa. Marca Ríos. Colabora Ángel Benítez. En la pelota de Iván Torres. Se viene de contra Luqueño. Por la segunda fecha de la primera B, Colegiales empató 0-0 con Colón de J. Augusto. Cerca de los 42, primera parte del partido, 0-0 Darío. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG. 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml. 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Ángel Benítez juega allí entre los centrales. Reiteramos como un líbero. Con Brizuela y Marcio, el piaruense Ángel Benítez. El balón le va quedando a Marcio. Marcio para el arquero Aguilar, tocando en su campo luqueño. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0183119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. La pelota sobre la zona derecha. Pica, intenta meterse Parra en campo rival. Se le va la pelota a Parra. Intentó también llegar Santander, a pesar del esfuerzo no alcanza. Señores, habrá lateral para General Caballero. En Concasa empezá tu historia como soporte duradera, que a ladrillo te más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Pasi busca influencer, Pasi, influencer perretero. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @Pasi_herramientas. Puedes ganar 1.000.000 de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. Pisa la pelota Ríos jugando para Ángel Benítez. Benítez con el balón. Levanta el esférico. Lo buscan a Santander, al igual que Marcelo Pérez. Anticipa de cabeza a ver Fernández. Fernández por el medio para Roa. Roa lanza para Machuca. Pica Machuca. No alcanza a controlar. Flojo primer tiempo. Hasta aquí poco nada de fútbol. El juego 0-0 sin niño. Sí, poquito en cuanto al espectáculo. Y así todo, General Caballero fue el que estuvo ahí un poquito más cerca. Por lo menos se animó a buscar el arco en algunas ocasiones. Porque Tales no tuvo mucha actividad también. Cuando hablamos de Tales, es el arquero de General Caballero. ¿De qué te sirve tener tanta posición? Principalmente como lo está teniendo ahora Luqueño en defensa. Donde tocan. Pero del medio para arriba, poquito. Reflejan un poco la situación de ambos en la tabla. El por qué están en la zona de abajo. Este rendimiento hasta aquí, pobre 0-0. El que promete es el partido que se viene. Mucha atención. ¿Qué pasará con Libertad visitando a Lira Forteza del Piquiciril? Imagino una muy buena cantidad de gente en Villeta. La gente suele ir allí a ver fútbol. Muchos ya se hicieron como que su segundo club allí del equipo de Ameliano. Falta todavía para el horario del comienzo, pero seguro que va a haber mucha gente hoy en Villeta. Señores, el juego sigue 0-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Va con la tecnología y con congelación rápida. Las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Es pelota de Machuca para el equipo de General Caballero. Casi 44 de la primera parte. Machuca tiene el control de la pelota. Se mete sobre el sector izquierdo. Cierra. Saca Ferreira. Saque lateral cerca del banderín que corresponde al rojo mallorquino. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 44 de la primera parte, 0-0 está el partido, Darío. Pedí tu préstamo Pymes en Banco. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va sacando Iván Torres para el equipo del Sportivo Luqueño. Recoge Ever Fernández. El rebote Fernández juega por el medio. Allí asoma con la pelota Juan Alexander Franco. Franco para Molinas.
Va Molina desplazando el balón en campo rival. Buen pase para Clementino, se perfila para el disparo. Lo vio a Machuca, llega, puede estar el primero. Machuca va a colocar el centro. Cierra bien la marca Ángel Benítez, recuperando para el equipo de Luqueño. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Que Jorge. siguen empatando Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. A sacar desde el fondo Auche para el equipo azul. Así como la Albirroca de Catona, cancha Chorti Beef, deja su sello en cada corte Chorti Beef, sponsor oficial de la Albirroca. Camiones Picaco TMC Robusta para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores Red JMC Paraguay. Se juegan 4 más hasta los 49 esta primera etapa. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EME, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, infoserrano.tu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, proyecto suizo, calidad papasa. La falta, señores, de Molina sobre la presencia de Ríos. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vendrá el tiro libre de parte de Jorge González. 46 de la etapa inicial del partido 0-0 en Itagua. Luego de fondo Ameliano ante el puntero Libertad. Levanta centro, balón bien arriba, corre, pero no puede rematar. Intentó Fernández. Vino la marca de Marcio, busca la salida. Pérez para Luqueño. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Está metiéndose Parra cerca del área para el equipo de Luqueño. Despeja como puede Molina, recapturando el rebote y va desplazando la pelota en campo rival. Ríos para Santander. Otra vez con Ríos. Apertura de Auche sobre la banda derecha. Pica, corre Rodi Ferreira. La pelota le va quedando por ahora a Ángel Benítez. Benítez con el balón. Va a rematar Rodi Ferreira. Punta. Se mete Rodi. Saca el disparo. Tales se queda con esa pelota, niño. Ahora sí, una donde pueda estar bastante activo el arquero de General Caballero y por ende también una buena chance para Luqueño. En esta fue buena la proyección, el espacio allí para Rodi Ferreira. Sacó tremendo derechazo de esos balones que siempre complican y principalmente a los arqueros de buena envergadura física. Abajo esquinado, allí fue el derechazo de Rodi Ferreira. Muy buena respuesta del arquero Talematowski del conjunto de General Caballero. Sobre el final tuvo esta muy buena chance, por eso se pone furioso Vázquez, el técnico de General Caballero, reclamando a sus jugadores el hueco que dejaron en zona defensiva para este derechazo de Rodi Ferreira. El partido continúa 0-0. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza. Repuestos Automóvil Supli, el equipo original auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Busca el primero Luqueño, sigue insistiendo antes de que culmine la primera parte. El balón le va quedando a Parra, se le va el esférico. De todas maneras, el asistente dice que habrá saque lateral, campo rival para Luqueño. Para instalar tu industria, Pública Urbanización Centro Industrial de Vilita 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Santander juega rápido, la pelota le va quedando. Auche encaró, Auche las puertas del área. Otra vez para Santander, busca el centro. Le queda la pelota, Auche se asocia con Parra. De vuelta con Auche. Auche le termina regalando la pelota a Machuca, aunque va recuperando en el rebote. Se mete Auche, levanta centro frágil, despeja la defensa. Le favorece otra vez Auche el balón. Eleva centro, saca como puede Fernández. Ríos, el disparo al arco. Será córner sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es lo último, el córner. Buscando el primero Luqueño antes que se cierre la primera parte. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas.
necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de baches laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Vendrá el córner sobre la zona derecha. Dauche despeja Fernández de cabeza. Va a insistir Duqueño. Pelota arriba. Tales despeja con golpe de puños. El rebote le queda. Dauche cayó. No hay falta. El juez deja seguir. ¿Es córner o es tiro de portería? Tiro de portería para General Caballero. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comes y par dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Un choque involuntario entre compañeros Tales y Clementino en su afán de despejar. Quedó tendido Clementino. Tales también está en el suelo. Se va recuperando el arquero. Sigue en el piso Clementino González. Unisal, Central España 330 San Lorenzo, Filiales en Ambareca, Petecta, Huacorón, Lobio, Vilar, Cacahuazú, del Este, Carapeó y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional. Pizza calidad desde su origen. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Itagua. Jornada 16 del torneo. Apertura por ahora Luqueño General Caballero 0-0. Relató Jorge Casal. La opinión de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que olora en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya nos vamos a meter en el comentario de lo que dejó este partido, pero ya están hace rato probando equipos y por lo que va a ser ese compromiso. Hacer un contacto allí con Ricardo Mendoza, que ya está hace rato con Diego, con Germán, con todos los compañeros en Villeta. Recién me decía un oyente, 2 buses con hinchas de Libertad estaban haciendo el viaje correspondiente también con la patrullera correspondiente allí camino a Villeta con toda la seguridad. Así que para conocer novedades de cómo están las cosas allí en Villeta para un partido que llama mucho la atención porque es el líder. Muchos equipos allí pendientes de lo que va a pasar con Libertad. Ameliano recibiendo el cuadro, Gumarelo. Ya están los compañeros. ¿Cómo estás, Ricardo F? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo para vos, para Jorge Casal, para los compañeros, para la audiencia, por supuesto. Vos sabés que hace rato no venía a un estadio tan lindo como el estadio de Ameliano. Y realmente es digno de felicitar. Por eso, inclusive en mis redes, estuve levantando un videíto de lo que es la cancha, las graderías, la cabina o las cabinas, el baño. Terrible, Jorge. Qué lindo es venir a trabajar en estadios como este. Y ayer yo le dediqué a Sol de América y lo vuelvo a decir, es una vergüenza y una pena que ellos piensen que el periodista no tiene derecho a trabajar de manera digna. Porque no te ponen un asiento como la gente. Te ponen esos bancos de metal que para salir uno tiene que levantarse los dos y están todos rotos y te llega a cortar uno de esos caños, te da tétano, y te morís. Así que sepan aceptar las críticas y que puedan mejorar. Pero vamos a la parte positiva, a la parte buena. Yo sé que conoces el estadio, Jorge, pero quizás la gente no sepa lo lindo, lo coqueto y lo cómodo que es trabajar aquí en cancha de Ameliano en Villeta. Es verdad, no está por demás reiterar y principalmente cuando uno mira a veces dice las comparaciones no son buenas, pero en este caso sí. En el caso de nosotros, y bien decías ayer, te compartí un mensaje en privado, ¿verdad? El tema de Sol de América. Lo de Sol de América recibe una serie, creo que este fin de semana hay como 3-4 partidos allí y sí, uno tiene que ir a buscar su silla o te dan un banco que no está en condiciones y como bien decías, en alguna de esas hasta te puede cortar porque a veces no tenía respaldero y bueno, cosas para mejorar que ojalá próximamente también no solo se fijen en lo que es la lumínica, luces LED, el empastado y compañía, también la exigencia o la propia ayuda de la gente de la APF, las instituciones, de la mejoría en cabinas, que también allí se dé una exigencia para que se pueda crecer, que todos también tengamos las comodidades necesarias para el trabajo, así como los propios futbolistas, también lo que vamos a transmitir este tipo de compromisos, estemos con las comodidades necesarias, así como hoy lo demuestra Ameliano con su nuevo escenario allí en Villeta, Ricardo. Y la cantidad de gente, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente? Y creería que esto va a tener un muy buen ambiente. Falta mucho todavía, cierto, para el comienzo, pero normalmente cuando juega allí el local Ameliano hay una buena presencia de aficionados. Vos sabés que en el estadio en sí, en las graderías, poca gente, pero saliendo a curiosear un poquito desde la cabina, pero sacando la cabeza
hacia la calle. Hay mucha gente que va a ingresar, y eso también es bueno. No entran todavía, no sé por qué motivo, muchos se quedan a hablar ahí en el portón y también está bien, ¿verdad? ¿Para qué entrar tan temprano si no te perdés nada? No hay ningún acto previo, nada, entonces podés entrar faltando 20, 15 minutos y acomodarte. Y un tema, Jorge, voy a ser un poco pesado quizás, es algo que también tendríamos que llevar esta queja, digo, a las personas encargadas en la habilitación de los estadios, porque ellos ponen, tenga un buen vestuario para los árbitros, vestuario para los jugadores, baño, ducha, eléctrico, calefón, creo que ya exigen, y que miren un poco la parte de arriba, a la que hace el trabajo, que lleva el trabajo a los aficionados y que gracias a la prensa también tiene la fuerza que tiene el fútbol paraguayo. Que también miren un poquito, ¿verdad? Ayer empezó a llover y nosotros con Diego tuvimos las anotaciones tirar de memoria. Diego, lo que no podías tener la anotación por la lluvia y queda medio. Fue de primera. Así mismo. Aguantame, Ricardo, porque justito allí se está entrecortando los últimos 10 segundos con algún corte en cuanto a la señal. Ojalá que esto suceda así ahora y no después en plena transmisión. Ahora sí ya escucho nuevamente que de fondo hay buen ambiente con la música, pero justo se había entrecortado 10 segunditos, Ricardo. Ahora sí. Dale, ahí Jorge. Ahí sí 10 puntos nuevamente. Ahí retomó la señal. Dale, no te decía el tema de que hay que mirar un poquito. Y nosotros acá ya estamos preparando gente bonita, música de fondo como estás escuchando. Llegó recién el plantel de Libertad, bueno, hace 20 minutos el plantel de Libertad. ¿Y sabés quién de todos los jugadores, si bien todos saludaron, el que se quedó? Otra vez. Increíble. Allí cuando veníamos bien, otra vez se comenzó a recordar, repito, ojalá que esto no suceda después en pleno partido. ¿Ahí, Jorge? Ahí volvió. Bueno, no, te decía que si bien todos los jugadores que pasaron le saludaron a los aficionados que estaban pegados a la alambrada, el que se quedó a hacer la famosa selfie, Roque Luis Santa Cruz. Con razón es un tipo tan querido, Roque. Impresionante el cariño que le tiene la gente y cómo él retribuye el cariño a la gente, sacándose selfies con todos, pidiéndole el celular por la abertura de la alambrada y haciendo él mismo la selfie. O sea, es muy lindo tener un ídolo a nivel nacional como Roque Santa Cruz, que sea tan querido, pero que también él retribuya el cariño a los aficionados. Totalmente, Ricardo. Vamos a mejorar porque últimamente, ahí para ver también un poquito con Damián, repito, es bueno que pase ahora y no después. Pero en líneas generales, bien óptima la señal y destacabas allí lo bueno también de parte de Ameliano con la nueva zona de las graderías, preferencias, lo que tiene que ver con la zona de prensa igualmente. Nos reencontramos luego, Ricardo, ¿te parece? Saludos para todos los compañeros. Sé que están ya tenemos equipo confirmado, te volvemos a llamar, Jorge. Magnífico, aguardaremos después eso. Promete el partido y también la cantidad de aficionados que se van a llegar allí, porque en los juegos anteriores de Ameliano, jugando de local allí, siempre ha sido una buena presencia de aficionados. Y hoy Ameliano enfrenta a Libertad. Siempre que Ameliano fue local allí, siempre hubo una buena presencia, por lo menos en esa zona central de las preferencias. Imaginamos que los liberteños estarán igualmente hoy allí. Nos metemos en lo que dejó el juego en Itagua hasta esta parte, con decirles que en la última acción allí, ese derechazo de Rodi Ferreira se vio lo más importante del lado de Luqueño, porque antes eran situaciones, aproximaciones de General Caballero, por momentos mucha tenencia de la pelota, pero ¿de qué te sirve tener 60-40 la posición si no podés dañar? Y en cuanto a tiros al arco, así de chances sobre el final, a los 47 minutos del primer tiempo, terminó sacando ese derechazo allí Rodi González, que aseguró muy bien el arquero Tales Batowski, cuando previamente a eso sí, un disparo de Ronald Roa que dio en la cara externa de la red, una aproximación más de General Caballero, pero después poquito, mucha posesión lateralizada, sin mucha profundidad de ambos, tanto el luqueño como también del propio General Caballero. Y al cierre de la etapa observaba que el técnico Vázquez de General Caballero se acerca a Teo Arce, creería que va a ser uno de los que va a ingresar del lado de General Caballero. Alguna variante, alguna modificación también seguro va a ser Morínigo
del lado visitante. Vamos a estar atentos dentro de lo que se pueda ir presentando igualmente de cara a la segunda parte, si hay o no variantes. De momento los futbolistas, tanto de Luqueño y General, están en vestuarios. Voy hasta Estudios Centrales, allí con Gustavito. Hoy habló Jorge González, el técnico del conjunto de Recoleta. Decíamos de una rica charla allí en la sobremesa, hablando un poquitito del nuevo césped sintético que tiene allí en común con la gente de Independiente. En realidad de Independiente es la sede, pero llegó a un acuerdo con Recoleta para oficiar de local allí. Explicaba que ellos van a trabajar allí, adaptarse del todo. Ante Guaraní aún no jugarán allí, pero sí, en lo sucesivo, en principio, los próximos juegos después de este partido de Tembetaré ya será local. Allí el conjunto de Recoleta, más exactamente, si no me equivoco, es ante Tembetaré. De eso y más, y del juego que se viene mañana ante Cerro, habló el técnico de Recoleta, Jorge González. Es un partido más que importante y creo que llegó el momento exacto de demostrar de que estamos capacitados para ganarle a uno de los grandes del fútbol paraguayo. Venimos de los últimos 10 partidos, hemos tenido una sola derrota, aquel partido contra Sportivo Luqueño. Creo que es el momento exacto en el cual los muchachos se merecen ganarle ya a uno de los grandes, ya sea Olimpia, Cerro, Libertad. Por más de que para mí Guaraní también es uno de los grandes, hicimos uno de nuestros mejores encuentros contra ellos, pero ganar a Olimpia o Cerro va a ayudar a que este grupo se consolide totalmente y se la crean realmente de que estamos para competir con grandes números a todos. Jorge, ¿y para mañana tenés alguna baja? ¿Tenés plantel completo? ¿Cómo estás en ese sentido? Tenemos un cambio obligatorio en cuanto a lo que es el inicial que casi siempre estamos formando, que es la de Junior Noguera. Por contrato no puede jugar contra Cerro Porteño, así que ese es el cambio obligatorio que tenemos y posiblemente hagamos otro cambio táctico para ver en contrarrestar la dinámica y la intensidad que tiene Cerro en su juego. ¿Y quién es tu opción 1 para reemplazar a Noguera? Brian Ferreira, sí o sí juega él. Brian Ferreira. ¿Jugando por fuera esta vez o más adelantado? ¿O como 9? Nosotros variamos casi siempre durante el partido los sistemas a utilizar. De inicio ese creo que va a estar jugando de extremo por izquierda o por derecha, que es casi el mismo sistema que utilizamos contra 2 de mayo en nuestra visita ya en Pedro Juan. Indistintamente él se puede mover en cualquiera de los dos sectores por la banda o también le podemos utilizar por el centro cambiando a un 4-4-2 que estoy seguro que en pasaje del primer tiempo lo vamos a estar realizando porque queremos realizar una presión alta y tratar de ser protagonista en este partido. Jorge, ¿y con quién juega Brian allí arriba o quién lo acompaña a él? El elegí de vuelta de Sandoval, Hugo Sandoval. Por más de que Lucas González me generó un gran dolor de cabeza esta semana, vamos a tratar de respaldarle un poco a Hugo, dándole un partido más de inicio y sobre todo esperando sus goles para este encuentro. Es lo que tiene Recoleta por la inmensa cantidad de futbolistas y de buen nivel. Ustedes tienen como para elegir en cada partido. Y realmente sí, hemos demostrado en aquel partido de Libertad que todos están en un nivel alto para representar a todos sus compañeros. ¿Qué sabes del campo de juego allí de Itagua? Porque días atrás nos tocó estar en un partido y allí en la zona del medio campo como que no estaba en tan buenas condiciones el estadio del 12 de octubre. ¿Qué es lo último que conoces? ¿Qué sabes que te dijeron? Fíjate que fue una semana un poco complicada con el tema de aguas y según manejo se jugó partido ayer, se jugó partido hoy. Sí, por eso decía. Y de vuelta mañana, así que hay que ver cómo está el campo. Hoy le veo un poco golpeado, realmente en el último partido ya lo vimos un poco así. Lastimosamente los campos de juego en Paraguay casi siempre se están utilizando lo mismo. Estamos viendo que Quimiense se usa mucho, que la cancha de Sol se usa mucho, que la cancha de 12 de octubre se usa mucho. Y quieras o no, el desgaste va a ocurrir y si vienen semanas como la semana pasada con humedad y lluvia, y sobre todo si se entrena dentro de ese recinto, te va a estar golpeando más. Así que
Vendrán cambios. Los dos equipos van. Uno es Brian Ayala y el otro es Comas. Lautaro Comas y Brian Ayala. Y me parece que es Teodoro Arce. Por el lado de General Caballero, los cambios. Estamos con la información, Mario. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Bueno, antes estábamos recordando la nota con Víctor Villalba en la sobremesa de fútbol a los grandes. Jorge González, entrenador de Recoleta, que mañana enfrenta a Cerro Porteño, justamente en el cierre de esta fecha 16 aquí en Itagua, el partido entre Recoleta y Cerro Porteño. Vendrán dos cambios, Brian Ayala es uno niño. Sí, Lautaro Comas, el 37 y el 17 es Brian Ayala. Dos cambios del lado de Luqueño. Del lado de General también dos variantes. Uno es Teo Arce, camiseta 10. Vamos a confirmar quién es el otro que va a ingresar. Allí, a ver, no se ve el número de la camiseta. 26, ¿verdad? Camiseta 26. Vamos a mirar también la planilla correspondiente. A quien corresponde el 26 es Cristian Báez. Cristian Báez. Camiseta 26. Allí están las variantes. Dos del lado de Luqueño, dos del lado de General Caballero. En segundos confirmamos quiénes se fueron. Señores, la orden del juez mueve Luqueño. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Se mete Santander rápidamente en ataque. Vino la marca por parte del recién ingresado Cristian Báez. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Pica Ángelo Benítez para el equipo de Luqueño. Es lateral para General Caballero. Desde Los Piños te hablamos en Mendoza que Acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Acaba de ingresar Brian Ayala y ya se gana la tarjeta amarilla. Sí, te digo las variantes que apunté aquí. Uno de los que entró es Lautaro Comas por Marcelo Pérez y Brian Ayala por Aldo Parra. Reitero, del lado de Luqueño, Brian Ayala por Aldo Parra y Lautaro Comas por Marcelo Pérez. Y los cambios del lado del cuadro rojo, Cristian Báez por Machuca y Teodoro Arce por Ronald Roa. Variantes, un total de dos del lado luqueño, dos también del lado de General. Corregimos, en principio parecía Brian Ayala el amonestado, el que estaba cerca suyo es Auché. En realidad, la tarjeta amarilla para el 10, para Guillermo Auché en el equipo de Luqueño. Tiro libre para General Caballero. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay en gestiones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Se mete atención sobre la zona izquierda. Carga por ahora Auché para el equipo de General Caballero. Que bien encaró Auché. Mal definió, lejos afuera. Tiro de portería para General Caballero. Compra el mayor, hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas hasta el 30 de abril con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va a sacar desde el fondo sin apurarse Tales. Pelota para el rojo mallorquino, el partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que dolor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Saludos para los amigos que van reportando sintonías del interior para la gente de San Juan Nepomuceno. Allí se jugó el clásico hoy en la Liga de Gobernador Rivera. Ganó Independiente de visita al 16 de mayo 2-1. Saludos a la gente de San Juan Nepomuceno reportando sintonía. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Ron Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con no Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Se va metiendo Arce, carga. General Caballero coloca centro, pide córner que dice el juez. No, es tiro de portería. Sigue reclamando Arce, saque de meta que corresponde a Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota por el medio, sube cargando. Él también, recién ingresado Cristian Báez en el equipo de General Caballero. Recapturando, rebote Brian Ayala, busca la diagonal. La pelota le va quedando por el medio Clementino González. Deja por abajo, sube Báez y la apertura sobre la zona derecha para Cabrera. Va cargando General Caballero. Cabrera metió un manotazo, pero es involuntario. Pero el árbitro le va a sacar la tarjeta amarilla. Reclama todo Luqueño, pero me parece involuntario porque estaba en pleno ataque. O si no, ¿dónde va a meter el brazo? Queda tendido el futbolista de Luqueño, Brian Ayala. Amonestado Richard Cabrera en el equipo
de General Caballero. Comprando 4 cubiertas Como tenés 20% de descuento y te regalo un kit de seguridad Como mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Falta el famoso te doy en un término bien de la calle, porque como bien, si estás corriendo, estás levantando el brazo, pero ahí que ya sea amarilla, me parece totalmente exagerado aquí lo del árbitro Delis Benítez. Levantó el brazo propio del movimiento, de la inercia a la hora de correr. Falta podría llegar a ser, que me queda la duda, pero la amarilla no. Señores, el partido está 0-0, amonestado Cabrera en General Caballero. 1000 empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota le va quedando por el medio a Cristian Báez, anticipa bien y sale con todo en ataque. Subiendo Lautaro Comas, va Lautaro, avanza el equipo de Luqueño, colocó centro, pega la pelota en el pecho de Arce, tiro de esquina sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Luqueño General Caballero empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Mano pero pegado al cuerpo, para mí mano pegado al cuerpo. Reclama Comas, una mano de Franco. Creo que se va a revisar igual porque de que dan la mano. Pero aquí siempre recuerdo lo que dice Federico Ríos. Le sacás el brazo y ¿dónde ve la pelota? Va a pegar en el cuerpo. Para mí no penal de la imagen que observé, salvo que tengan otra imagen donde se vea más arriba el brazo, pero para mí no penal. Están revisando la acción, una mano de Franco dentro del área, piden penal los del Sportivo Luqueño. Por ahora pausa en Itagua. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marijal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Se sigue revisando la acción, fútbol paralizado en Itagua. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso sur casi perpetuo, socorro en Embuy, ventas al 093-309-813. San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. Hay chequeo VAR, señores. Puede ser penal para él. En el VAR está Ulises Mereles. Están revisando la acción, los de Luqueño siguen en la presión pidiendo penal. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia en nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Está Fernando Benítez, hablando de San Juan en Pomuceno, nacido allí en la ciudad de San Juan en Pomuceno. Benítez también pide penal y va a ser penal para Luqueño, para mí va a ser penal para Luqueño porque lo llaman del VAR. Benítez por Brizuela a los 36 porque en un momento se nos había perdido también la serie de cambios. Y es para analizar, en esa imagen parece que sí. En el vivo, dejando correr allí, vos le sacás el brazo y... no es tan pegado al cuerpo. Pero parece y no pegado al cuerpo. Da en el es una jugada gris, diría allí Federico Ríos. En un programa que da 23 a 24, seguro que se va a analizar. Con la toma detrás del arco. Aquí abre el brazo, sí. Con la imagen del lado de las preferencias, parecía pegado al cuerpo. Pero en esta sí se abre el brazo. Por eso es que le llama allí. Para mí se va a dar el penal. Para mí sí. Pero veremos qué dice Benítez. A ver qué dice el juez. Y es penal. Penal, señores, para Luqueño. Luego del chequeo VAR. Iba a ser tiro de esquina, pero hubo una mano allí de por medio de Juan Alexander Franco. Penal para el equipo de Luqueño, que tendrá la chance de convertir en Itagua. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor hay un Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Subetiana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Por eso decía, habría que ver desde todos los ángulos. Uno era el ángulo principal que teníamos nosotros, pero con la cámara que está detrás del arco, allí sí se pudo ver que no estaba del todo pegado al cuerpo y estaba un poquito abierta allí esa mano, ese brazo. Le va a pegar Brian Ayala, puede estar el primero. Ayala tira, travesaño, la pelota al travesaño. Bombazo de Brian Ayala, señores. Fue hacia el lado izquierdo Tales, la pelota pega en el travesaño.
Se sigue moviendo, dicho sea de paso, el horizontal de Tales, niños. Decíamos el brazo un poquito abierto y sí, se termina sancionando el penal, pero a la hora, la verdad, que termina festejando el general Caballero porque le quiere romper el arco a Tales. Fuerte, cruzado, arriba de zurda. Brian Ayala, habrá que ver cuántos penales desperdició Ayala en su carrera, pero quiso asegurar aquí Brian Ayala. Se fue bien Tales, se fue en ese poste izquierdo, pero se le elevó el tiro. Hasta ahora sigue temblando el travesaño, no lo puede creer lo que desperdició Brian Ayala de penal. Una chance magnífica a favor del Chanchón. El partido sigue 0-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporte frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tiro libre que corresponde a General Caballero cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Falta de Lautaro Comas que se gana la tarjeta amarilla. ¿Cuánto más de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Licacor. Están empatando el luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. En relación al penal de Lorenzo Melgarejo, este le pegó potente, fuerte el disparo de Ayala que pega en el travesaño. Días atrás Lorenzo Melgarejo de penal ante el Sao Paulo, un disparo colocado que también impactó en el travesaño. Le pega Cabrera, tiro libre para la visita. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Mateo Gamarra en el banco de suplentes de Cruzeiro en el partido que el equipo brasileño empata 0-0 con Vasco da Gama por la fecha número 6 del Brasileirão. Vendrá el centro de Cabrera, balón arriba, más lejos afuera. Habrá saque de meta desde el fondo, lo va a hacer Alfredo Aguilar para Luqueño. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando sobre mitad de terreno. Va, atención, Cristian Báez para el equipo rojo. Balón para Juan Alexander Franco. Franco tiene la pelota. No soltó rápido cuando estaba solo Jordan Santa Cruz. Cierra bien la marca y va sacando Brian Ayala para Luqueño. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conocemos en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es go. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. Recordando que la Argentina, River le ganó el clásico a Boca de local 2-1. Potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. La pelota le va quedando a Marcho y el control de la pelota Jorge. levanta centro. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo te... Bien, Jorge, un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos acá nosotros en la Fortaleza. Aquí en Villeta tenemos equipo confirmado Libertad. Estamos esperando por Ameliano, la formación titular de la Vía Azulada. Ya tenemos, Jorge, el equipo titular del Gumarelo cuando creas conveniente, Jorge. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Diego. Muy bien, en el arco, portería, en la portería con la casaca 12 para Morínigo Rodrigo. Lateral derecho 35, aparece Aarón Troche como lateral derecho. Los centrales 5 para Diego Viera, 4 en Néstor Jiménez y por izquierda 17 para Matías Espinosa. En el medio 6 para Álvaro Campuzano, 26 para Ernesto Caballero, 35 Rodrigo Villalba, 22 para Huguito Martínez, 10 para Lorenzo Melgarejo y 7 para Óscar Tacuara Cardoso. Está confirmado Libertad, estamos esperando por Ameliano, Jorge. Muy bien, gracias, Diego. Allí están entonces los compañeros, señores, para el partido de fondo entre Ameliano Libertad allí en Villeta, en esta prosecución de la fecha 16. Mañana juegan los grandes. Olimpia ante Trinense en Villa Lisa y en Itagua, Recoleta ante Cerro. Córner que corresponde a General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el primero rojo mallorquino. Lo mejor para tu moto, autocamión, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Vendrá el córner, balón arriba de Molinas, pasado. No llega, intentó Jorge González, no alcanza. Saque de meta que corresponde al conjunto de Luqueño. En Concasa empezar tu historia con vasoporte y duradera. Acá ladrillo, tejebramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensados en la necesidad de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero Alfredo Hilar.
centrar, pica Brian Ayala, corre dentro del área, no alcanza Ayala, que desperdició un penal al minuto 9, esta etapa complementaria. El bombazo que pegó en el travesaño va a sacar Tales para el rojo mallorquino. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte, ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. Es así, mi querido Jorge Emilio, la salida del conjunto beluqueño sin niño. Y mirando lo que se viene, ¿desde qué lado uno lamenta el que no haya anotado Ayala? Desde el lado del espectáculo, siempre el gol le viene bien a uno y otro. Es cierto, uno no estira ni por uno, ni por otro, ni por Luqueño, ni General Caballero, pero el gol le da siempre ese toque especial al partido. Habrá que ver si esto también hinca un poquito a General Caballero, el que haya tenido el penal y que pueda buscar mejorar, digo, desde el propio espectáculo. Ahora el ingreso de Teo Arce me parece que le puede dar un poco más de fútbol del medio para arriba y una leve mejoría, pero volvió a ser un primer tiempo bastante pobre. No está pasando mucho últimamente en el campeonato de eso. Primer tiempo bastante aburrido en gran parte de los juegos y en el segundo como que levanta algo, pero a la larga no es el gran partido. No estamos teniendo grandes encuentros, salvo excepciones. Siempre hay alguna excepción, por supuesto, dentro de los compromisos, pero no sé si salimos sorteados, pero a nosotros nos viene tocando últimamente primeros tiempos bastante pobres últimamente, Jorge. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Sacar Lautaro Comas para el equipo Uriazul. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet un litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. La pelota de Ríos. Río distribuye sobre costado izquierdo para Iván Torres. Va cruzando mitad de terreno el Tito Torres cargando el equipo de Luqueño con Brian Ayala. Va bailando allí prácticamente al lado Vázquez, sí, niño. De piso. Ayer, por ejemplo, el partido de Guaraní fue bastante atractivo, pero no nos tocó. Digo, de los que nos está tocando últimamente. No sé si somos nosotros que tenemos que tocar Cupé, nos tira una guandita que nos toque buenos partidos, ¿verdad? Pero a nosotros no nos viene tocando buenos juegos, por lo menos en su mayoría, y eso que estamos en un porcentaje importante. Siempre a veces uno quiere más desde el espectáculo y ya pasaron varias fechas del comienzo del campeonato, no las primeras fechas, va a entender, pero a veces uno quiere más. Es así la salida de Marico para General Caballero. Si él baja el precio de sus combustibles, aguardame, Darío, que está el gol de Arce dentro. Qué mal le pegó Arce, Qué mal le pegó Arce. Estaba solo para el primero, niño. Y sí, termina patando después el Pasto, me parece, pero buscando culpar a alguien. Mal. Fue a la cancha de la categoría reserva del 12 y atrás. Fue a parar esa pelota, ni siquiera la barra. Hasta superó el vallado olímpico y fue a la otra cancha. Era buena la acción desde la corrida porque es bastante rápido, picante, pero después muy abajo le agarró al balón Teodoro Arce. Salida que corresponde a Luqueño. Si él baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Chaca. Ambos entrenadores constantemente dando indicaciones. Sí, Diego. Tenemos equipo confirmado. Cuando creas, vamos a pasar la formación de Ameliano Jorge Casal. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Diego. Muy bien. En portería, 23 para Martínez, 32 para Víctor Tucu Salazar, 3 para Báez, 22 para Falabella, 24 para Martinich, 7 para Zamudio, 10 para Bogado Giovanni, 5 para Diego El Mudo Valdés, 15 para el Chiquitini, Luis Ortiz arriba en el ataque, 21 para Sarquis y con el 30 Aarón Páez. Este es el equipo de Humberto García, Jorge. Diego, contanos hasta aquí la asistencia de aficionados allí en Villeta. Interesante, pero te paso con Germán Tingler. Él tiene una mejor visión. Germán, ¿cómo te va, Germán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Un saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM1080. Y con respecto a la presencia de público, hay muy buena presencia aquí en el sector de preferencia, por sobre todo comparando con el sector de plateas que tenemos enfrente. Muy buena asistencia de público aquí en el sector preferencial del Estadio La Fortaleza de Piquesurí. Cuando estamos a poquito menos de una hora del partido, esperemos que esto crezca a medida que se acerca el inicio oficial del encuentro, Diego. Contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Diego. Amonestado Marcio, llegó a destiempo sobre Calmentino. Tarjeta amarilla para Marcio, que llegó totalmente a destiempo sobre Báez. En realidad sentido en el piso.
Amarilla para el zaguero de Luqueño. Tiro libre para la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde al conjunto de General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya Virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Ya Virá Caricia. Tirando amonestado Marcho. Vendrá el tiro libre para el equipo visitante que quiere el primero. Mañana a las 15:30 se cierra la fecha número 2 de la primera B con el partido entre General Díaz y 3 de noviembre. Contanos después, Darío, quién están a punta. Es cierto, son 2 fechas hasta aquí de la primera B. Sí, señor, 2 fechas hasta ahora en la primera vez. Ya vamos a confirmar quiénes están en la cima. Muy bien, tiro libre que corresponde a General Caballero. Así como la Albirroja deja toda una cancha, Shorty Beef deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Cámara eficaz, JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Le va a pegar a la pelota Arce, la orden del juez. Va Teodoro Arce que ingresó en este segundo tiempo. Pelota arriba, saca la defensa con Marcho, que recibe la tarjeta amarilla. Le queda el rebote ahora Ríos. Pierde el balón ante la marca de Clementino. Va Clementino, hace el esfuerzo. Milan Marico corre, pica, no llega. Tiro de portería que corresponde a Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco en Villa Jorge. Luqueño, General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. En instantes, un cambio en General Caballero. Aprovechamos, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, niño. Se va Jordan Santa Cruz, ingresa el ex Sol de América, que hace rato está libre, pero que no tuvo muchos minutos todavía a lo largo de este torneo. Cristian Amarilla, el argentino ex Sol de América. Cristian Amarilla por Jordan Santa Cruz. Cambio del lado de General. Va a sacar desde el fondo al arquero Aguilar de Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. La pelota le va quedando a Ayala. Ayala juega por el medio. Se viene Santander. Santander le termina regalando la pelota a Miller Mareco. Contragolpea General Caballero con Baez, pero bastante amplio, largo el pase de Mareco. El que llega primero es el arquero Aguilar de Luqueño. En la primera B lideran con 4 puntos Atlántidas por Colombia, Petirosi, Cristóbal Colón, 3 de febrero y Fulgencio Yegros. 3 puntos para 3 de noviembre, Olimpia Itá, 24 de septiembre y Presidente Ayes. Con 2 puntos Benjamín Aceval, Atlético Colegiales. 1 punto para Iteño, para Sportivo Limpeño, para Martín Ledesma y para el 12 de octubre. 100 puntos, 29 de septiembre y General Díaz. Si mañana gana 3 de noviembre será el único puntero. Muy bien, tiro libre para General Caballero. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás en nsp.rg.py, presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota le va quedando para ahora en mitad de terreno. La salida de Jorge González, zaguero del rojo mallorquino. Encaro y escapó de la marca de Lautaro Comas, que tienen que cuidar si tienen tarjeta amarilla. Balón por el medio para Franco. Franco pico larga. Saca desde el fondo por ahora para Luqueño. Hablamos de Rodi Ferrina. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Bueno, Luqueño que está en Copa Sudamericana, pero me parece que ya debería enfocarse netamente al torneo local, ¿eh? Sí, en definitiva, sí. Los partidos locales, por lo menos, intentar quedarse con el plus allí que significa ese partido después cuando le va a tocar la revancha ante Grau, por ejemplo, y después ir viendo lo que se viene, pero sí, está ya una parada difícil del lado de Copa, se le complicó bastante, ya por cómo están los otros equipos dentro del propio grupo, del lado del cuadro esportivo luqueño, como es el caso de Gremio y también de Club de Cruz, pero hasta el propio torneo local le está costando bastante al Sportivo Luqueño, que tuvo una magnífica chance de los pies de Brian Ayala y desperdició el penal al travesaño. Después, fuera de eso, poquito en cuanto a situaciones dentro de esta segunda parte del propio juego. El partido está 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villita 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar para el equipo de Luqueño. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La
Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Se viene con todo el equipo del Sportivo Luqueño con Lautaro Comas. Comas tiene la pelota sobre la banda derecha, juega por abajo. Termina perdiendo el balón en ataque Comas. Y se viene con todo de contra Molinas, aunque frena la marcha porque nadie está en ataque en General Caballero. Se le nota cansado algunos futbolistas. Jorge González y la salida para el rojo mallorquino. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Se viene con todo General Caballero. Busca el primero sobre la zona izquierda. Pica Molinas. Molinas tiene la pelota. El balón a un costado lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Arce, la pelota para Molinas. Molinas se planta en terreno rival con Cristian Amarilla. Amarilla para Arce. Apunta Arce, pelota a profundidad para Clementino. Fue al piso. Le queda Arce cayéndose, remata pifiado. Insiste Amarilla. Cerca, pica Miller Mareco. Amarilla se apuró, colocó al centro. Despeja de cabeza Fernando Benítez. Va recogiendo otra vez el rebote Amarilla. Busca el primero General Caballero con Amarilla que se mete sobre la zona derecha. Colocó al centro. Despeja la defensa. Gol de Arce. Está afuera. Afuera le pegó Arce, que bien bajó Clementino, no lo puede creer Arce. Allí la cabecilla del área chica, la pelota arriba, niño. Se lamenta Teodoro Arce y otra vez le pasa a él, porque ya en la anterior era buena la jugada, una corrida, el tiro sobre el travesaño. Y aquí algo similar, Clementino, el grandote, el delantero, le termina bajando esa pelota, le cede allí a Teodoro Arce, pero le da muy abajo al balón sobre el travesaño, lamentándose de vuelta a Teodoro Arce. Dos chances, dos situaciones. Las dos jugadas terminó pateando mal Teodoro Arce. Habrá salida, tiro de portería para el equipo de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño, General Caballero, 0-0. Y su seguro Chaco. Tendrá un cambio en instantes en Luqueño. La clínica SPC está comprometida con brindar atención médica de calidad. Más info al 0991712856. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Par. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. El paralizado quedó en el piso Brian Ayala en Luqueño. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales. En la nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Señores, sentido Brian Ayala, lo van a asistir a un costado del campo de juego. Por ende todavía no se realiza la variante porque está para ingresar Walter González. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Estamos con información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Walter González al campo del lado de Luqueño. Se fue Guillermo Auche. Se fue Auche, ingresó Walter González. Ahora va a jugar arriba con Santander. Un poco más atrás Santander. Y de 9-9 Walter González. Saque de meta para Luqueño con Alfredo Aguilar. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota le va quedando ahora en mitad de terreno Federico Santander. Santander retrocede todo para Marcio. Marcio juega por abajo para su compañero en defensa. Hablamos de Ángel Benítez. Pide Fernando Benítez por el medio. Alfredo Aguilar se queda con la pelota. No se quiere complicar. Saca con la zurda desde el fondo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para cada olor hay un Quitadol. Es de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Tales tiene la pelota para el conjunto de General Caballero. Poco de Luqueño en este periodo complementario. El juego en Itagua sigue 0-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con los Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Falta de Río sobre Baez, tiro libre. Va a tener una chance de vuelta de abrir el marcador por arriba. General Caballero, tiro libre para la visita. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Atención con el tiro libre, señores. Se perfila para el disparo. Arce.
Arce en 3/4 de terreno, perfil para el centro. Está Clementino dentro del área, en realidad pase corto de Molinas para Arce. Arce con la pelota, el disparo con la zurda, el arquero Alfredo Aguilar manda la pelota al fondo, tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, la tercera ocasión terminó acertando el arco. Teodoro Arce sacó el zurdazo y fue una pelota bastante quemante, peligrosa para Aguilar, que terminó desviando al tiro de esquina. Aquí sí, llegó bien General con el zurdazo de Arce. Vendrá el córner justamente de Arce para el rojo mallorquino. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. En el Arraso compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Arraso supermayorista ahorra de verdad. Va al centro, pelota arriba, las manos del arquero. Seguro Aguilar se queda con la pelota. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con no Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Otra vez el fútbol cortado. Jorge González, el amonestado. Ya varios amonestados en este partido. Otra vez Ayala de vuelta, Centillo en el piso. La tarjeta amarilla para Jorge González. Fútbol paralizado, tiro libre que corresponde a Luqueño. Domingo en Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Es que lo pisó, es de Rodi Ferreira. Pedía casi roja porque estaba cerca del Diego Gustavo Morínigo, pero me parece bien amarilla. Llega tarde, le termina pisando González allí al futbolista del Sportivo Luqueño. Como estaba cerca Morínigo, solicitaba tarjeta roja. Está en el piso Rodi Ferreira, fútbol paralizado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Recuperando Rodi Ferreira, tiro libre, lo va a hacer Mancho para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. Va al centro para Lautaro Comas, el disparo al arco. Atento el arquero Tales. Tales saca la pelota desde el fondo como puede con la pierna derecha. Pica Arce, si alcanza ahora peligro. Llegó Teodoro Arce, se puede meter dentro del área. Gol en camino, Arce va a rematar. Mal. Era para disparar al arco, quiso asistirlo a Clementino González. Error de Arce, desperdició General Caballero Darío. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos a escribirnos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Ríos tiene la pelota para el equipo de Luqueño. Apertura sobre la banda derecha. Banderín arriba, inhabilitado. Comas, tiro libre en su campo, tiro libre. Es para el equipo de General Caballero. Alex Arce fue titular en el empate 1-1 de la Liga de Quito ante el Manta este fin de semana por la Serie A de Ecuador. Habrá salida desde el fondo para General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Pelotazo largo, Betales, el arquero del conjunto de General Caballero. Pelota arriba para Clementino. Vino la marca de Rodi Ferreira. El balón se va a perder a un costado lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejeros como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sija queda bien. En San Justo y Ros, perfiles, ángulos, flancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 093-309-813. San Justo y Ros. La pelota de Brian Ayala. Va, el esférico viene arriba sobre la presencia de Santander. Aguanta Santander, pero no puede entre dos zagueros del equipo de General Caballero. Vino la marca de Jorge González. Molinas colabora. Despeja Molinas. Esta vez el lateral sobre la zona derecha. En ataque es para Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, el partido en Itagua hasta 0-0. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está cargando el equipo de Luqueño. Comas el centro. Molinas colabora en defensa. Banderín arriba. Estaba inhabilitado. De vuelta Comas. Es tiro libre, señores, en su campo, en su terreno. Tiro libre
Pelota para el equipo de General Caballero. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Muy bien, habrá salida para el equipo de General Caballero. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. González se complica. ¿Qué pasó? El árbitro detiene la marcha del fútbol. Quedó tendido un futbolista, pero sin pelota. Rodi Ferreira. Salvo que pasó y nosotros por lo menos nos percatábamos aquí entre anotaciones y compañía. Supuestamente un golpe del futbolista de General Caballero. Un golpe del futbolista de General Caballero. El que estaba cerca es Clementino, que es bastante grande. Capaz en algún movimiento del brazo, Clementino González le termina golpeando el labio allí a Rodi Ferreira, que se queja de tener un corte a la altura inferior del labio. El partido sigue 0-0 en Itagua. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades de FQ 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Está cargando General Caballero. Pelota para Amarilla. Alcanza y ahora peligro. Hace el esfuerzo. Llega. Alcanzó. Tendrá tiempo para colocar el centro. Le queda Miller Mareco. Balón arriba para Clementino. Saca de cabeza Rodi Ferreira. El rebote para Arce. Arce del lado izquierdo. Otro centro a las manos de Alfredo Aguilar. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Cada ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Liga Jorge. Luqueño General Caballero en Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Se va metiendo Rodi Ferreira, llega a alcanzar, puntea bien Arce, colaborando en defensa lateral, muy cerca del banderín sobre la zona derecha para Luqueño. Fácil, busca influencer fácil, influencer ferretero, subí a tu historia de Instagram, foto, video en @fácil_herramienta, puedes ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. El partido continúa 0-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Bajo la tecnología y con congelación rápida de las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Y ahora de los dos, el que intenta, el que busca es el cuadro rojo de los pies de Teo Arce. Ya tuvo un par de chances. El penal y nada más. Luqueño está esta parte, le está costando a los dos. Vamos camino al 0, así como están las cosas, salvo nuevamente algún penal o algo extraño que pueda suceder cerca a los áreas, a las dos áreas, digo, porque está esta parte por lo menos un partido bastante parejo. Ambos tuvieron sus chances, pero no es bueno el partido en Itagua. 36 tenemos clavado, etapa complementaria, el juego 0-0. Pide tu préstamo pymes en Bancovia, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet Nitro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Va picando Rodi Ferreira mete a la diagonal, se mete Rodi cargando el equipo de Luqueño. Rodi deja por el medio para Ríos y la apertura sobre la zona izquierda, se muestra bien Torres con la pelota con Brian Ayala. Perdió la pelota en el mano a mano. Se viene Miller Mareco. Va con varios futbolistas. General Caballero. Intenta Mareco colocar el centro. Pelotazo largo. Hace el esfuerzo. Llegará Arce. ¿Alcanzará? No. Es lateral para el equipo de Luqueño. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Saludos para Andrés Cano y familia reportando sintonía. Nipa Caraí, el partido está 0-0, niño. Luis Gustavo también en Pedro Juan Caballero. Saludos para él allí en Pedro Juan en sintonía. Señores, pelota para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador para que olora en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estaba en el piso Arce, se va recuperando el volante ofensivo de General Caballero. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con los caricios litro y fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota le va quedando en la salida a Marcio. Hasta aquí no se rompe el 0, señores. 0-0, Luqueño General Caballero. Vázquez está dando indicaciones allí a Cristian Amarilla. Saque de costado que corresponde a Luqueño. Lo va a hacer Iván Torres.
Camiones Pica JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores Re JMC Paraguay, así como la Albirroja de Jatona, cancha Chortibis, deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial de la Albirroja. Se mete Fernando Benítez para Lautaro Comas, centro. Bloquea bien Jorge González, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha le va a pegar la pelota. Atención, vendrá Lautaro Comas, córner para Luqueño. Está dentro del área Marcio, al igual que Rodi Ferreira. También está en los delanteros Santander y Walter González. Va Comas, vendrá el córner, la orden del juez, se dilata mucho el córner. Otra vez le indica a Comas que tiene que colocar el centro. Vino la pelota arriba, saca Cristian Amarilla. Complementa a Báez en la salida, insiste Luqueño, le queda Torres, Ayala el disparo, bloqueado, saca la defensa con amarilla. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.do.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Vuelve a asomar Luqueño en esta parte final del partido. Golpea de cabeza desde el fondo. Despejando Ever Fernández, amarilla con la pelota. Amarilla por el medio, jugando para Miller Mareco. Cierra y va recuperando Fernando Benítez para Luqueño. Con este resultado, General Caballero continúa como penúltimo en la tabla de promedios en zona de descenso y antepenúltimo Sportivo Luqueño. Va a sacar desde el fondo Mareco para General Caballero. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5%, 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Y va a ser amonestado Cristian Báez, tarjeta amarilla para el delantero de General Caballero. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica corre. Están empatando Luqueño, General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Busca la salida, Rojo Marroquino. Enérgicas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Enérgicas. Para instalar tu industria pública, organización Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Qué mal le pegó Teodoro Arce, tenía buen panorama, le marcaba el pase Clementino, también Báez. Intentó la personal, el remate lejos afuera. Me parece que no se va a romper el cero, señores. Igualdad en Itaguaciriño. Una noticia que ahora está confirmando APF. El partido Recoleta Cerro Porteño se va a jugar en el Arsenio Erico. Mañana en el Arsenio Erico Recoleta ante Cerro Porteño. Esto 20-15. Inicialmente se iba a jugar en Itagua. Sí, señor. Allí cambió entonces. Para aquel que era la zona de Itagua y compañía y decía le voy a tener a Cerro aquí cerca de casa. No. El que le va a tener cerca de casa es lo que viene en Asunción, cerca de Barrio Obrero, porque Recoleta Cerro se jugará en el Arsenio Erico. Muy bien, entonces se juega en Barrio Obrero, en el Arsenio Erico Recoleta frente a Cerro y no en Itagua como estaba en principio. Tiro libre, pelota en su terreno para General Caballero. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Va subiendo Teodoro Arce sobre costado izquierdo, cargando el equipo de General Caballero. Arce tiene el control de la pelota, lo busca y lo encuentra por el medio. Amarilla con el balón. Luego de este partido, Diego Iván con Ricardo Cardán y todos los compañeros. Desde Villeta para Ameliano Libertad. Juega el puntero frente a Ameliano. El balón le va quedando sobre el sector izquierdo. Arce apunta a Arce. No quiere soltar el pase. Le queda el gol a Clementino. Cayó, no hay falta. No había penal, niño, sobre Clementino. Y es muy raro porque cada Clementino después se levanta. Si uno recibe una falta, tiene que quedarse ahí Clementino. Por lo menos está para exagerar, le está costando a Clementino, que tiene un nombre actoral, pero en esta, a la hora de caer, por lo menos no, Clementino. Fue un toquecito leve, Tito Torres. No es para penal allí. Se tiró como esos grandes actores allí de Televisa, Clementino. Pero no, en esta no. Tiene el nombre actoral, pero así no. Al árbitro no se le engaña. Saque de costado para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. 43 prácticamente del segundo tiempo. El juego sigue 0-0. Concurso de cuentos breves de Comesipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py.
Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Filiales en Ambareque, Betecto, Huácaro, en el Oviedo. Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo. Corre, pica, marcha para el equipo de Luqueño. Eleva centro. Vino la salida, la falta de Marcio, porque intentó de contragolpe Báez. Marcio está amonestado. Piden la tarjeta roja para él. Tiro libre para General Caballero. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Señores, vendrá el disparo. Pero ¿qué hace Amarilla? Retrocede todo con Marico. El balón le va quedando a Tales en la salida para el equipo de General Caballero. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. La pelota, atención, en poder de Arce. Quizás lo último para General Caballero. 44. La pelota para Clementino González. Tarde de vuelta el pase de Arce para Clementino, que constantemente se enoja con el 10 de General Caballero. Lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido sigue 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se manda el ataque Amarilla para General Caballero. Ganó fondo de cancha. Sierra Torres. Lateral campo rival para el rojo mallorquino. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica corre. Empatan Luqueño General Caballero 0-0. Y su seguro Chaco. Disparo al arco de Jorge González a las manos del arquero Aguilar. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. 5 de adición hasta los 50 este partido. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas hasta el 30 de abril con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te voy a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. Vayan al disparo al arco, lejos afuera. Mal el remate de Brian Ayala, habrá tiro de portería, salida que corresponde al equipo de General Caballero. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y de regalo un kit de seguridad. Como mejor en todos los caminos. Y da la distancia, es decir, nos queda lejos del otro lado de cabinas, pero está sentado Morínigo, mira al piso pensativo, dice, no sale nada. No sale nada, es Burgos, Lionel Burgos ya el que está dando las indicaciones últimamente. Está pensativo, sentado allí, mirando casi el suelo el técnico Morínigo. No encuentra respuestas para que esto levante del lado auriazul. Señores, el partido está 0-0 en Itagua. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Levantando la pelota sobre la zona derecha, Rodi Ferreira para Lautaro Comas, cierra Jorge González. Pone el físico, aguanta la embestida de Comas, logra sacar. La pelota le va quedando ahora por el medio Arce y la salida para el equipo de General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Mañana Trinidense Olimpia en Villa Elisa y Recoleta Cerro va a ser en el Arsenio Ericol. Día de mañana el cierre de esta jornada 16 del torneo Apertura. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika, Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Profeto Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. San Justo Hierro. Levanta la pelota sobre costado izquierdo, va por arriba. Arce le va quedando Amarilla. Intentó rematar, no pudo disparar, bloquea Ríos. Le va quedando, rebota Miller Mareco. Qué mal le pegó, no saca provecho tampoco General Caballero de los ataques
Fernández. Y es saque de meta para el equipo de luqueño. Se está yendo el partido. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, pelota en la salida para el conjunto de General Caballero sin niño. Envió una imagen, Ricardo, y hay un número importante de hinchas haciendo la fila correspondiente para ingresar al estadio. Recuerdo antes de ese partido Guaraní, otro sucedía algo similar, o sea, una extensa contra Nacional también. Ese partido, por eso digo, siempre en billeta y buen movimiento de los hinchas billetanos y también los que son de Ameliano propiamente. Esto seguro que va a ir creciendo en las próximas horas, principalmente en las preferencias para lo que va a ser ese partido que arranca ahora a 20:15 entre Ameliano y Libertad. Señores, tiro libre para el equipo de Luqueño. Gol paraguayo en el exterior. Héctor David Martínez marcó para el Inter Miami, que está cayendo por 4-3 ante el Dallas FC en la Major League Soccer. Le quedan 1 minuto 20 segundos al juego en Itagua. No se rompe el 0-0. Luqueño General Caballero. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está muy sentido, pero se va recuperando ahora el futbolista de Luqueño, creo que es Benítez. Sentido, lo ayudan sus compañeros. También estaba en el piso Juan Alexander Franco, volante de General Caballero. 1 minuto y termina el partido, aunque uno imagina que va a dar uno más, porque se perdió tiempo en esta última acción. Salida para Luqueño. Tu vehículo general es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Vino pelotazo largo sobre Santander. Lo último de Luqueño en el partido. El árbitro indica que hubo falta. Falta de Santander en campo rival, señores, tiro libre que favorece a General Caballero. Le quedan segundos al partido. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conocemos en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es Go. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Bueno, se toman de la cabeza algunos futbolistas de Luqueño, también de General Caballero. Pensábamos que iba a adicionar uno más. No, señores, no hay tiempo final. Final del partido, final del juego. En Itagua empataron por la fecha 16. Luqueño General Caballero 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador para cada dolor en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellalamin 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y pensé que iba a llegar el gol, pero no llegó finalmente el gol a este partido. Incluso que mejoró un poquito también, no voy a decir que mejoró mucho, que digamos, ¿verdad? Pero alguito mejoró en el segundo tiempo después de un pobre primer tiempo. Queda mejor del lado de cuadro rojo, porque mirando las caras, Aguilar dice, vamos. Cabizbajo los jugadores de Luqueño, y los que terminan sonriendo son los de General Caballero. Esa es la realidad. 9 minutos del segundo tiempo, ese penal que no aprovechó allí Brian Ayala, y no le están saliendo las cosas. Esa es la realidad, no le están saliendo las cosas al Sportivo Luqueño. Esa imagen en los últimos 3 minutos de partido a la distancia de Morínigo, como que buscando alguna explicación, ya sentado. No está pasando por un buen momento, sin dudas. El conjunto del Sportivo Luqueño dejó escapar la chance de puntuar ante General Caballero, rivales directos en la competencia. Tapadas importantes nuevamente de Tales en el primer tiempo de alguna aproximación. Con el ingreso de Teodoro Arce mejoró el equipo de General Caballero, pero igual le costó. Y hablando de futbolistas, uno que siempre está allí entre destacados, hace buen partido. Es el momento de escuchar al volante, al Pira Benítez, gentileza de Tigo Sports, jugador de Luqueño. El penal también a nuestro favor, no se nos dio. Bueno, hay que seguir trabajando, que no hay otro. No fue un buen partido del equipo, ¿considerás el día de hoy a pesar de este punto que se llevan? Claro, no fue un lindo partido nuestro, no nos salió como planeábamos. Por momentos capaz que tuvimos la pelota, pero no éramos contundentes. Y bueno, como te digo, hay que seguir trabajando, que el viernes ya de vuelta tenemos otro partido que es muy importante. Muchas gracias. Allí las palabras
de Ángel Benítez, destacado del lado del Sportivo Luqueño. Vemos quién es el destacado del lado de General Caballero, varios que corrieron, jugaron, metieron. Al parecer es González el que se está acercando allí, Jorge González, el defensor, gentileza igualmente de Tigo Sports. Vamos a escuchar para ellos la figura del cuadro rojo de Mallorquín, el defensor Jorge González, a continuación. Nada, muy buena noche, nada, destacar el esfuerzo de todos los compañeros. Lastimosamente no se dio el gol, venimos buscando partido atrás del gol y no se puede dar. Lo venimos trabajando toda la semana y nada, un punto importante que a la larga nos puede servir. Como te digo, destacar el esfuerzo de todos los compañeros y esperar al siguiente partido que tenemos local y sacar ahí los 3 puntos que es lo que más necesitamos por la situación en que estamos. Bueno, compañeros, ya los escuchan la figura. Bueno, Jorge, Chochi te saluda, ¿cómo estás? Consultarte cómo atraviesan este momento. Hoy General Caballero está en la zona roja de la tabla de promedios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Les genera dudas? ¿Les envalentona más? ¿A veces se hace complicado? ¿Cómo lo viven, Jorge? Chochi, primero que nada, muy buena noche. Y nada, tratamos de no pensar tanto en eso porque sinceramente te come la cabeza en la semana. Tratamos de trabajar de la mejor manera para que eso no nos afecte en partido tras partido. Tratamos de preocuparnos más en nosotros y de no pensar en lo que están cerca de nosotros. Nuestro objetivo de cada semana es ganar y sumar los puntos que más necesitamos. La verdad es algo complicado en la zona que estamos, pero se trabaja día tras día y, como te digo, poner cada uno que ponga de su parte y yo creo que a la larga salimos de esto. Falta mucho y lo único que nos va a sacar adelante es el buen grupo y el trabajo. Jorge, buenas noches, te saluda Carlos Landolfi. Hace rato que te vengo apuntando, Jorge, varios partidos que realmente tenés un buen rendimiento, sacando un poco de lado lo que significa lo grupal, lo de general, la tabla de promedios. Háblame un poco de tu rendimiento, se te nota firme, sólido, jugando de manera continuada en este general. Y la verdad que sí, varias personas me vienen diciendo eso. Creo que ya estoy en la edad de tomar esto en serio. Como te digo, yo lo que rescato es mi fe hoy en día y mi primera hija, que me hizo trabajar más en serio en esto, que me cambió la vida. Nació mi hija y me cambió la vida. Como te digo, le metí más trabajo a esto, el famoso doble turno, y es lo que me está sacando de ese nivel. Espero que a la larga me salga y llegue al objetivo que quiero llegar. ¿Y qué venía pasando, Jorge? ¿No estabas muy metido en tu carrera deportiva por tu explicación, ¿no? La verdad que no, yo creo que era muy débil de la mente, sinceramente, en el sentido de que desconfiaba mucho de mi talento y hoy en día puedo decir que por algo estoy acá. Me hice fuerte de la mente gracias a ayuda de mi familia, especialmente de mi señora y de mi hija, como te dije, y ahí me di cuenta de lo que uno puede llegar. Porque hoy fue una lucha terrible ahí con el ropero Santander, cuando ingresó Walter también, una lucha que se dio durante todo el partido, Jorge. La verdad que en la semana venía pensando en Santander, porque una vez le enfrenté cuando estaba en Guaraní. La verdad que no es fácil marcarle, es lo mismo que marcarle a Chiquito Jiménez igual. Tiene un poco de diferente el físico, pero marcar a esta clase de delantero cuesta bastante. Le venía pensando en toda la semana cómo iba a ser y creo que se dio. Lastimosamente no se pudo ganar, pero rescatamos un punto que a la larga nos puede servir. En estos casos, Jorge, siempre se habla de lo que puede llegar a golpear, por ejemplo, en el buen sentido del choque y demás, un central a un delantero, pero los delanteros meten también, como Chiquito, recién hablabas de él, ahora Santander, que te tocó el día de hoy. Claro que sí, porque como te digo, Chiquito y Walter son unos delanteros que van directo al cuerpo, y después a la segunda buscan el balón, y en la primera entrada que tocó Walter, Santander, fue directo al cuerpo, y ahí me di cuenta que tuve que mantenerla de lejos, no me podía anticiparme nomás de cada jugada. Bueno, ahora falta lo otro, lo ofensivo, que seguramente se va a encargar el cuerpo técnico de seguir trabajando, Jorge, para que los buenos resultados, las victorias más que nada, puedan llegar a este equipo de General que necesita y bastante. Y sí, como rescaté al principio del trabajo, lo único que nos va a sacar esto, trabajar en la semana, todo tipo de trabajo que va a llegar el gol y va a llegar la victoria ya en local con otra gente. Ahí están las palabras de la figura para la TV, gentileza de Tigo Sports. Buen partido el de Jorge González, pero la realidad fue que fue 0-0. Pero esto creería que todos los goles van a ir a Villeta y que promete lo que se vendrá a partir de ahora allí en la fortaleza del Piquín Civil, con una muy buena presencia de aficionados por el video que ya nos envió Ricardo. La gente sigue ingresando allí. Nuevamente, ¿cómo estás, Diego Iván? Aquí fue 0-0. Ojalá se dé una buena noche con goles, emociones allí en Villeta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos efectivamente aquí en la fortaleza.
Estamos en la Fortaleza, en Villeta, para este partido, donde juega el equipo de Ameliano con una victoria espectacular en su retorno. En este equipo de Humberto García había ganado justamente al 2 de mayo por 4-1 en condición de visitante, y Libertad, que viene en baja realmente el equipo repoñero, y su última derrota en Copa Libertadores frente al San Paulo por 2-0. Estamos con Ricardo, estamos con Damián en la parte técnica, estamos con Germán Tiller, y esto va tomando color. Realmente estamos en un estadio precioso, en un estadio realmente muy bonito desde todo punto de vista, como ya informó Ricardo F. en la primera entrada, justamente en lo que tiene que ver con esto, un sector de cabinas, en el sector de pasillo, baños, realmente graderías, en fin, sector preferenciales, y en todos los costados realmente muy bonito. Y hay que mencionar esto, y hay que realmente dar lo bueno y decir lo bueno justamente a la presidencia de Héctor Melgarejo, el presidente del Deportivo Ameliano. Acá realmente el clima es fantástico, de a poquito, independientemente del juego en sí, va bajando la temperatura, pero muy buena asistencia de público. Ahora me levanto y me pongo de pie justamente observando sector de preferencias, y realmente es casi repleto, en un 90% sector preferencial, donde están los hinchas, los simpatizantes de Ameliano, y enfrente justamente a la cabina de transmisión están los hinchas liberteños, que está también habilitado ese sector de plateas. Acá aproximadamente, me atrevo a decirlo, unas 1.500 personas, un poquito más, en lo que tiene que ver con afluencia de público. Repito, el panorama es fantástico, y hay que ver lo que va a pasar con Libertad. Hay que ver qué va a pasar con el Repollero, porque ganó Guaraní, lo hizo el equipo legendario, terminó ganando el partido nacional 2-1. Por ahora está 5 Libertad de Guaraní y Ameliano, y esto es algo muy especial en Humberto García, lo va a decir, me imagino, Ricardo F. Siempre jugando con los grandes, Humberto García plantea un partido bueno, desde todo punto de vista, en lo táctico y demás. ¿Cómo te va, Ricardo F? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Saludos a los compañeros, a la audiencia, esperando por este partido, donde también estarán esperando atentamente los hinchas de Guaraní, los de Cerro, los de Olimpia, que tropiece en Guarelo, y por supuesto el hincha de Libertad, esperando una victoria de vuelta del conjunto que realmente sacó una muy buena ventaja, pero se va frenando, empató con Recoleta, perdió contra Guaraní, ahí perdió 5 puntos de los 6 en juego, y bueno, tiene que darse cuenta Libertad que ya no puede seguir perdiendo su oportunidad si quiere ser campeón, si no se quiere complicar en la recta final. Lo que estábamos hablando ayer, en el clásico se pueden frenar los dos, o por lo menos uno de los dos. Por ejemplo, todo para tener de dónde agarrarnos. Olimpia gana el clásico y Olimpia todavía tiene que jugar contra Libertad, lo que significa que se le puede acercar muchísimo, y Cerro definitivamente, si pierde, ahí se complica más, porque Cerro ya jugó los 2 partidos con Libertad, uno empató, otro perdió. Lo lindo de este campeonato, que se está poniendo realmente caliente en la parte final de la apertura. Muy bien, Ricardo F. ¿Cómo te va, Germán Tingler? ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos desde hace un rato aquí en el Estadio La Fortaleza del Pico Surí para presenciar lo que será el partido del puntero del campeonato, Libertad, que visita a Ameliano, que en su último partido había caído contra General Caballero en su presentación, en su última presentación aquí en su estadio por 1-0, derrota que había significado la salida de Aldo Bobadilla de la dirección técnica de la Vía Azulada. Y al partido siguiente, como lo citabas, el gran retorno, el retorno triunfal de Humberto García, con goleada incluida en su visita a Pedro Juan Caballero por 4-1, así que con otra motivación y otra mentalidad ingresará a su campo de juego Ameliano contra un Libertad que viene en baja, que podemos decir que está quizás en el peor momento en cuanto a resultados, al menos desde que Sergio Aquino ha asumido la dirección técnica del conjunto bumarelo allá por cerca de finales de la temporada 2024. Ambos equipos presentan cambios a comparación de sus últimas presentaciones, en el caso de Ameliano comparando con su presentación ante 2 de mayo, y en el caso de Libertad en lo que fue entre semana ante Sao Paulo de Brasil, partido que le había perdido por 2-0. Cuando quieras compartimos nuevamente ambas alineaciones totalmente confirmadas.
Muy bien, correcto, señor. Entonces estamos con la información. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Aquí ya tenemos también resultados de esta jornada con paraguayos en el exterior porque está empatando 1-1 Gremio con Vitoria, donde juega en Gremio Matías Villasanti como titular. Muy bien. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Bien, Diego. Buenas noches, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock, hamburguesa 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Muy bien, Sportivo Luqueño terminó igualando 0-0 con General Caballero. Darío Colmán, porque hay dos Darío. Sí, señores, correcto. Darío Colmán, ¿cómo salió Tacuarí Encarnación y cómo salió Rubio Guaraní de Fran hoy por la mañana en intermedia? En la categoría intermedia, hoy Tacuarí le ganó al equipo de Encarnación por 1-0. Con ese resultado subió a la cima de la clasificación en la intermedia, mientras que Rubio Ñu empató 1-1 con Guaraní de Fran. Muy bien, correcto. ¿Qué pasa con los equipos? Están para pisar la cancha, lo veo, Libertad. Germán, camiseta alternativa para el equipo gumarelo también. Giro la cabeza, miro la derecha y camiseta tradicional para el Sportivo Ameliano. El árbitro es Derris López, Germán. Así es, va a estar asistido por el 1, Eduardo Cardoso, y el 2, José Mercado. En el bar va a estar José Méndez. Allí va a estar asistido frente a los monitores por Milciades Saldívar. Y el cuarto árbitro será Giancarlos Fuliadosa. Muy bien, correcto. Recordando que mañana se cierra la fecha. Hay cambio de escenario. Trinidense Olimpia, 18 horas en Villaliza. Estaba previsto para jugarse en Itagua el juego entre Recoleta y Cerro, pero finalmente cambia de escenario. Se va a jugar en cancha Venezuela Arsenio Rico. Recoleta Cerro, el partido va a arrancar 20:15. Con estos dos partidos se cierra la fecha 16 del campeonato Apertura. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor Bistonic de punta a punta. Conoce más en bistonic.com.py. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. En Concasa empezá tu historia con vasoporte y duradera. Caladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil. Para mañana, intermedia Resistencia Fernando Lamora, 18 horas, y de fondo Carapeguá Independiente de Campo Grande, 20:30. Con estos dos partidos mañana se cierra la fecha de la categoría intermedia. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugom. El capitán de Libertad, Tacuara Cardoso, Germán. Así es, el 7. El capitán de Ameliano. Elías Sarkis. En ambos casos son delanteros los capitanes. Muy bien, ya se viene el comentario de Ricardo F. Darío. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy buena asistencia de público, Germán. Antes del comentario, Ricardo. ¿Es así o no? Excelente. Totalmente, Diego. Mucho más de lo que había sido. Me quedo sorprendido por la última vez que yo había venido aquí contra General Caballero, y la asistencia de público es tremendamente diferente. Me animo a decir que solamente aquí en el sector preferencial hay más de 1.000 personas. Más de 1.000 personas en el sector preferencial, que, como bien decías al principio, está destinado al público, que viene a apoyar a Ameliano, simpatizante de la B Azulada. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. El comentario previo en una presentación de... Quitador para cada olor en quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Civitella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Equipos dentro del campo de juego. Ahí los capitanes en el sorteo. Sarkis por un lado, Tacuara Cardoso por el otro. El conjunto de Ameliano, que por supuesto va a querer ganar jugando en casa. Qué raro decir, ¿verdad? Jugando en casa y hace de local aquí en Villeta, en un estadio que realmente es muy lindo. Y Libertad, que sabe que ya no puede seguir desperdiciando en el torneo, que ya no puede seguir perdiendo puntos, porque lo tiene ahí nomás a Guaraní a 5, porque de ganar mañana Olimpia y de ganar Cerro van a quedar a 6, si es que Libertad pierde, digo. Si empata,
van a quedar a 6 y a 7. Y si gana, por supuesto, a 8 y a 9 de los que lo persiguen a este conjunto liberteño, que no solamente tropezó en el campeonato, tropezó también en Copa Libertadores de América. Por eso la importancia de este encuentro, la importancia del partido para el día de hoy para ambos equipos. Uno, como Ameliano, que no solamente piensa en el campeonato, sino que también piensa en no meterse en una zona de promoción, y Libertad que definitivamente quiere ir asegurando de a poco ser el campeón del torneo de apertura. Minuto de silencio ahora, Germán. Así es, en recuerdo y conmemoración por la muerte del Papa Francisco. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar minuto de silencio. Entonces, en homenaje al Papa Francisco, esto va a arrancar, Darío. Shell baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Va a tocar la pelota Libertad. Está para mover esa pelota. Estamos hablando de Huguito Martínez. El talentoso Huguito Martínez va a autorizar el árbitro Derry López. Señoras y señores, arranca el fútbol, ya juegan Ameliano Libertad. Relata Diego Iván. La pelota por el medio, va el rechazo corto, viene buscando esa pelota el Tucu Salazar, pelota al medio, va buscando Sarkis, esa pelota juega bien, está dejando para Abogado, pone la pelota para Ortiz, pelotazo largo al fondo, lateral punta derecha en ataque, perdón, en defensa, en este caso, pertenece a Libertad. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica, así como la Albiroca de Catón, la cancha Shorty Beef, deja su sello en cada corte. Shorty Beef, sponsor oficial del Albiroca. Saque de costado ahora, sector defensivo pertenece a la venezolana. Falabella deja esa pelota a Martínez. Saque de costado para el equipo local. Camiones Pickup JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La pelota en defensa sale Libertad, viene buscando esa pelota Campuzano, levanta la cabeza, botín derecho, juega el pelotazo, largo al fondo, va corriendo, se manda arriba, el hombre de Libertad corriendo bien, ganó Villalba, hay peligro, pone la pausita, cayó, no dijo el árbitro, sale sobre la izquierda, sale Martínez para Ameliano. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa, para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Deportivo Luqueño, General Caballero, terminó 0-0. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresás en msp.org.py, presiona afiliaciones online, completa los datos. Caja Mutual, vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota larga, la marca de Videra, pelota larga, arriba sobre punta sur, sale Libertad, pelota sobre la izquierda. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadoles de Lagia, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cepechala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aquí cae Bogado, Germán, tiro libre, cayó Bogado en la media cancha, Germán. Sí, le dio un cortito ahí Rodrigo Villalba cuando dominaba la pelota el 10 de Ameliano, por eso es falta a favor del local.
Muy bien, pelota al fondo, sale Baez, sale para Sportivo Meliano. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompo productos del bosque, probalo ya. Yavira Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, Yavira Acaricia. Mañana prosigue la fecha con Trinidense Olimpia, 18 horas en Villa Lisa y Arsenio Nico, 20:15 para Recoleta Cerro. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota para el fondo va saliendo lentamente, busca esa pelota Jiménez para Libertad, dejando cortita, pone la pelota para Viera, levanta la cabeza, juega a la derecha, entregó para Troche, Aarón Troche, Germán de la cantera de Libertad. De la cantera de Libertad, está jugando su segundo partido en primera división, es su primer partido como titular para el lateral derecho de Libertad. Ya había debutado contra General Caballero en la fecha 10 de este mismo torneo. Muy bien, excelente el dato entonces de Germán, hablando de Troche, pelota larga, saque de costado para el Goma, punta derecha. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Sobre 4 minutos de juego, ¿cómo ves el partido por ahora, Ricardo? Parejo el partido, todavía no vimos demasiado, algunas faltas que el árbitro dejó de cobrar, que protestó la gente de Libertad. La pelota al medio, golpe de cabeza, la marca de Valdés dejando cortita, cae en esa zona, caía justamente Sarquis, el árbitro de Cosén, se levanta Sarquis, juega la pelota al medio el Sportivo Meliano, está jugando bien, pelota larga a la derecha, está marcando Huguito, corre Martínez para Libertad, recupera bien, viene la acción sobre punta derecha, deja al medio, la pelota la marca, juega en esa zona, nombre de Ameliano, falta, cuidado, acá hay falta, creo que Bogado comete falta, Germán. Sí, al cubrir la pelota impactó su brazo en el rostro de Hugo Martínez, cayó tendido en el suelo el volante de Libertad, infracción entonces a favor del visitante es lo que cobra el juez López. ¿No sacó tarjeta, Germán? ¿Sin tarjeta? No. Sí, sin tarjeta. Muy bien, correcto. Tiro libre para Libertad. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Aprovechemos, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota arriba, el cabezazo Martínez, juega al medio, la pelota cortita, a ver, la viene buscando esa pelota, el hombre de Ameliano, corre, Ortiz, la pelota del chiquitín, está ganando Ortiz, qué buena acción para Ameliano, colocó la marca de Viera, pelota, el rebote de Troche jugó para Viera, gana el rebote Zamudio, hay peligro, atacó Zamudio, movió bien, dejó esa pelota, el rebote, la marca, juega Libertad, pelota punta derecha. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Antonio El Toni Sanabria estuvo en el banco de suplentes, pero no tuvo minutos en la derrota del Torino 2-0 ante el Napoli en la Serie A. Sí, Ricardo F. Vamos a observar algo que lo hablábamos con Federico Río la vez pasada. Nuevamente el árbitro de ahora, Derlis López, metiéndose en el camino de la pelota 2-3 veces en una misma jugada, de ida y vuelta. La ubicación de los árbitros tienen que mejorar, tienen que instruir mejor, porque realmente es un papelón que a cada rato ellos estén saltando o esquivando el balón. Muy bien, la pelota larga al fondo, marca en esa zona, Jiménez, el rebote, gana Ortiz para Ameliano, ganó, después de pegar, juega bien, bajando bien para Zamudio, remató, tiró, vino un rebote, cae, falta, no dijo el árbitro, Ricardo. No fue falta, no fue. A ver, la pelota en zona derecha, otra vez ataca Ameliano, pero va cortando la acción Lorenzo, juega para Libertad, pelota al medio, en ese rebote San Ortiz, Ortiz para Ameliano, va por el piso, no dijo el juez, la recupera Ojartacura, Cardoso, sale para el Gumarelo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH terminados y más, signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo garantía Electropar S.A., 40 años generando soluciones con energía. Muy bien, tiro libre para Libertad. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para Libertad, le pegó Hugo Martínez, pelota larga arriba, golpe de cabeza, bajó Tacuara, le puede pegar Lorenzo, tiene. Lorenzo jugó, se equivocó Lorenzo. ¿Qué pasó con Lorenzo, Ricardo, en la acción? Giró y no pudo encontrar el perfil, por eso
terminó perdiendo una oportunidad dentro del área el conjunto de Libertad. Saque de costado, punta izquierda en defensa, pertenece a la Vía Azulada. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. El partido se mantiene 0-0. La clínica SPC está comprometida con brindar tu atención médica de calidad. Más info al 0991-712-856. SPS protege tu salud con respaldo de Comes y Par. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Espinosa, mueve sobre la punta derecha. Mala marca tiene Martínez, pide esa pelota Falabella. Martínez puso el cuerpo. Va la pelota sobre la izquierda y será saque de costado para el equipo local. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Luqueño General Caballero terminó 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo. Ganó Tucu Salazar, movió para Zamudio. Pelota larga, se le va a Zamudio. Pero la acción es buena en ese pase, Ricardo, de Tucu Salazar. Sí, buena la acción del Tucu. ¿Qué número tiene el Tucu? 12. 32. Qué mal veo desde acá. Decía, intentó, quiso, pero no pudo. El Tucu Salazar en la última, o Zamudio picó tarde. Impresionante sector de preferencia. La gente aquí en la Fortaleza, Germán. Muy buena asistencia. Repleta la preferencia. Casi el 100%. Podríamos redondear que está al 100% de su capacidad el sector preferencial de la Fortaleza de Pico y esta noche, Diego. ¿Qué capacidad tiene? 1.500 personas. Sector preferencial, Germán. Sí, podemos redondear en 1.500 personas y más la gente de Libertad que está allá enfrente cuando cae un ataque. La pelota para Lorenzo Melgarejo. Lorenzo bajó, marca. Falabella, saque de costado para Libertad, sector en ataque. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiriga. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro secto en Liga, Diego y Bam. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al medio tiene Caballero, le va a pegar para Libertad abajo. Esa pelota recota en Valdés. Pelota al rebote, largo arriba de Troche. El golpe de cabeza le queda Huito. Marca en esa zona el zaguero de Ameliano. Saque de costado para la bichita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo a CCA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Espinosa mandó al centro. La marca de Martínez, el rebote le queda a Campuzano. Campuzano movió, entregó para Caballero, juega de primera para Tacuara Cardoso, jugando bien para Hugo, viene buscando Martínez para Libertad, levanta esa pelota, tiró, entregó para Pinoza, qué buena acción, paró, le va a pegar o no, a ver, Campuzano tiene, Campuzano juega para Pinoza, Espinosa Mago se mete bien, levanta el centro, tiró, no llegó Lorenzo, Ricardo. Bueno, la vuelta de Espinosa la hace bien a Libertad para que sea una salida clara por el sector izquierdo, ganando siempre el fondo, metiendo un centro muy bueno. Lorenzo Melgarejo saltó antes, por eso la pelota le pasa encima de la cabeza. Se enoja Lorenzo, pero no está fino. Tiro de portería para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota Martínez. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Estamos aquí, estamos en la Fortaleza. Y ahí me quedo. Estamos en la Fortaleza. Pelota al medio de Villeta. Quizás le puedo agregar Villeta a la Fortaleza, pero ahí me quedo. La pelota sobre punta sur la tiene Ortiz. Ortiz con ese balón que le roban la pelota. Campuzano juega. Viene bajando la pelota sobre punta derecha. El rebote encontró a Ameliano porque la tiene bien. A ver, levantó Zamudio. Pelota entró del área. Para el rebote sale Troche. Pelota en mitad de terreno. Domingo Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. La pelota para Salazar, levantó el
Tucu, pelotazo largo al fondo, corrió, viene bajando esa pelota a la marca, salió Espinosa, saque de costado, cerca el banderín, pertenece a Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Salazar, vuelve a ganar, se mete zona derecha, amagó, levantó, tiró el centro, pelota en la otra zona, golpe de cabeza, marca, en esa zona Troche, el rebote para Valdés, juega el Mudo, y está dejando para Abogado, pelota larga al fondo, la recupera Bay, baja de cabeza Bay, movió, se equivocó, tiene Campuzano, juega para Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en el exterior para el Palestino de Chile. Marcó de penal Junior Marabel en la derrota de su equipo 3-2 ante la U de Chile por la Liga Chilena. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Olimpia, 18 horas en Villaliza y de fondo Recoleta, Cerro, 20-15, Arceño Nico. En Villeta, zona residencial, salía rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo en kit de seguridad. Cumo, mejor en todos los caminos. Saque de costado para Meliano, pelotazo largo al fondo. Dejó correr esa pelota el arquero, se desvía, finalmente se desvió. Y es tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar a esa pelota, Germán? Giovanni Bogado va hacia la esquina izquierda para pegarle ese córner. Muy bien, le va a pegar Bogado, tiro de esquina para la vía azulada. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Le va a pegar Bogado, el árbitro va a autorizar, quiere el gol ahora. Ahora quiere su gol. El Sportivo Ameliano. Indicaciones, el árbitro se aproxima. Algo indica el árbitro, Germán. Sí, le está advirtiendo a Sarkis que se está tomando allí con un defensor de Libertad, les advierte antes de lanzar el córner. Muy bien, Bogado le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo de Martínez, pelota sobre la izquierda, avanza otra vez Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de A640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Bueno, busca a Meliano con pelotas largas, intentando dañar a la defensa de Libertad. Libertad que en la mayoría de las veces quiere salir jugando por los costados, principalmente con Espinosa por el sector izquierdo. Lo hace por derecha hasta donde puede con el chico Troche, pero tampoco tiene la claridad necesaria. Debería pasar más el balón por la mitad de la cancha. Yo no me explico. ¿Está en el banco Sanabria, Germán? De Libertad no está. Lucas Sanabria no está disponible por una lesión en el aductor. Ajá, se entiende porque es uno de los pocos jugadores con la salida del Escano o con la venta del Escano que puede manejar el balón en la mitad de la cancha. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Aquí en la Fortaleza, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Sale Martínez para Meliano, la marca en zona izquierda, saque de costado para la venezolana. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Re San Justo y Arroz. El partido permanece 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Luqueño General Caballero terminó 0-0. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 0-0 aquí en la Fortaleza. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, siempre muy. La pelota por el fondo, sale Morenego. Ubica la pelota, boca por el piso, está dejando cortita. Pelota sobre zona derecha. Entregó para Viera. La pelota de Viera, pone la pausa otra vez, movió sobre la izquierda. Está entregando cortita esa pelota, movió para Jiménez. Levanta la cabeza, Jiménez juega un poquito más arriba. Baja la pelota para Campuzano, tiene Campuzano, movió, levantó la cabeza. Entregó para Caballero. Otra vez zona derecha, toca la pelota. Insiste, baja la pelota, sale Libertad del fondo. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadol es de la
Marca nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellana en 751. Hugo Martínez, espérame, Darío Martínez levantó, no pudo, Melgarejo, sale el arquero, Ricardo. Muy anunciado el centro, prácticamente a las manos del arquero. Tacuara Cardoso le hace la seña, era para atrás, era para mí, le dice Tacuara. Pero bueno, se apuró Martínez en la definición en el centro para Melgarejo, que no llegó. Sí, Darío. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Lorenzo. Lorenzo amagó, levantó, tiró el centro Lorenzo. Melgarejo, pelotazo largo. No llegó en esa zona Villalba, cerca del banderín. Saque de costado para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido aquí en la Fortaleza sigue 0-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con lo Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Para mañana 2 partidos: Trinidense, Olimpia, Villa Elisa, 18 horas, Arsenio, Rico, 20-15. Recoleta de local ante Cerro Porteño. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Fabián Balbuena, Juan Cáceres y Roberto Fernández, titulares con el Dinamo de Moscú en el empate 1-1 ante el Zenit por la Liga de Rusia. Muy bien, acá tiro libre. ¿Qué pasó, Germán? Tiro libre para Emiliano sobre la izquierda. Sí, lanzó el brazo Diego Viera cuando estaba cubriendo la pelota, lanzó hacia atrás el brazo que impactó en Elías Sarkis. El delantero de Ameliano quedó reclamando tarjeta amarilla para el central liberteño. El árbitro solo sancionó la infracción. Señoras y señores, tiro libre para Emiliano. En la Americana jugamos a hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Cerquita al minuto 19, tiro libre. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Es Bogado? Sí, señor, el 10. Le pegó Bogado, pelota en el aire, el cabezazo, remata largo, se desvió y otro remate. Es córner eso. Estaba en posición adelantada. El hombre de Ameliano que le pega la pelota al compañero y es córner, es offside para Libertad. Germán, ¿quién fue, Valdés? Es offside, sí. Había pegado en él la pelota justo cuando partía el remate del jugador de Ameliano. Este jugador que recibió el impacto del balón estaba en posición adelantada. Muy bien. Salida pertenece a Libertad. Precios fijos con los imbatibles stock, hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota de Mera, levanta esa pelota por arriba. Va al rebote, Cine Báez para Emiliano. Dejando bien pelota suavecita sobre mitad del terreno. Está dejando para Caballero, puntín arriba. El rebote de Báez, salió el defensor, le queda otra vez a Caballero. Movió, entregó para Villalba. Se manda arriba, juega bien para Caballero. Responde Libertad ahora. A ver, Libertad ganó Caballero. Caballero tiene. Le robó Falabella, juega al fondo. ¿Qué pasó, Ricardo? Quiere profundizar, sigue intentando eso Libertad, pero ya le tomó la mano el conjunto de Ameliano. La pelota sobre la derecha, levantó Villalba y un desvío, corrió Falabella, le quedó a Villalba. Vuelve a ganar, se mete, recostado punta derecha, el puntín de Falabella. A ver qué dice el árbitro, finalmente es lateral sobre la izquierda, cerca del banderín y pertenece al equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera. Caladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece al sector defensivo para Sportivo Ameliano. Fácil, busca influencer fácil, influencer ferretero, subí tu historia de Instagram, foto, video en @fácil_herramienta. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Ricardo. No me pareció para tarjeta, como también en la jugada anterior era para el conjunto de Libertad y no lateral para Ameliano. Se está equivocando el asistente, se está equivocando el árbitro. Una pena que empieza a descomponer el espectáculo. Hermán. Tarjeta amarilla por la entrada de Víctor Salazar sobre Matías Espinosa. Es el primer amonestado del partido, por ende el primer amonestado
en el conjunto local. Bueno, pide asistencia médica el árbitro, Germán. Sí, porque se toma de la pierna derecha el lateral izquierdo Matías Espinosa. El árbitro autoriza el ingreso de los médicos para que lo verifiquen. Muy bien, el partido sigue 0-0. Bajo la tecnología de Cofeo, congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí, pechugón deliciosamente natural. Pide tu préstamo pymes en Bancov y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancov crece desde la raíz. Luqueño General Caballero terminó 0-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Con Shell muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja. En las estaciones adheridas, redes @Shell Paraguay. Ahí se le aproxima Lorenzo, algo le dice a Sergio Aquino. Es como una asistencia a Sergio Aquino, como diciéndole, mirá, si nos metemos por la izquierda, es la sensación, Ricardo, en esa charla que tuvieron. Y la verdad no es de mucho hablar Aquino, por eso Melgarejo le habrá, no sé, puntualizado algo dentro del partido. Pelota a fondo, sí. Amonestado también Humberto García, el técnico de Ameliano, por protestar. Muy bien, correcto. Tiro libre para Libertad. Record Electric presenta cables sin dos cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Sin dos cabos representa distribuye Record Electric Chaica. Así como la Albirroja deja toda una cancha, Chortibife deja su sello en cada corte. Chortibife, sponsor oficial de la Albirroja. El partido se mantiene 0-0 aquí en la Fortaleza. Camiones Pica JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANES. Serrano.tu.py. La pelota a la derecha, mano, dijo el técnico Humberto García, no dijo el juez, saque de costado, punta derecha en ataque para Meliana. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, productos. Zamudio le pegó, tiró, buscó ese rebote. Qué bien le pegó Zamudio, qué bien le pegó cerquita, Ricardo. De un lateral hecho por Salazar a Zamudio, que se metió entre dos jugadores de Libertad, sacó el remate con la pierna izquierda, rebota en Viera y después le queda para la derecha, sacó de vuelta el remate con mucha potencia, apenas por encima del travesaño. Muy bien, tiro de portería para Libertad. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. El partido, repito, 0-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy buena respuesta a través de X. Repito, Twitter X a través de Radio Monumental. Muy buena respuesta, impresionante, realmente fantástica. Un saludo a todos los que están siguiendo a través de X, a través de Monumental la transmisión. La pelota larga, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0 aquí en la Fortaleza. Y su seguro Chaco. Ahora, Ricardo, en lo previo, la buena atención aquí en la Fortaleza, Ricardo, de la gente de Ameliano. Sí, un estadio realmente muy lindo, digno de imitar para varios de primera división y de los que están también en la B o los que están en intermedia y que presta su estadio para que jueguen los otros equipos que no tienen cancha. No solamente la atención, sino la comodidad que nos brinda este estadio aquí en Villeta. La pelota sobre punta zurda, se desvía, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el equipo local. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza y repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El que le pega Abogado. Otra vez el número 10. Le va a pegar Bogado. Ameliano busca el primero. A ver, Bogado le va a pegar Giovanni. Tiro de esquina. Corresponde, repito, al equipo local. Buscará el primero, no. Se defiende Libertad. Se defiende el Guma. Pelota en el aire. Golpe de puños del arquero. El rebote de Espinosa. Pelota en mitad del terreno. Para instalar tu industria Pavic, Organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué pasó acá, Ricardo? ¿Quién fue el que retrocedió la pelota? Rodrigo Villalba, el mejor dicho, Troche, el 35, lateral derecho. Bueno, complicó mal la salida del 33, en realidad es, ¿verdad? Troche. 35,
5. Aaron Troche, él fue el del pase hacia atrás, es el arquero. ¿Y Villalba qué número tiene? Él tiene el número 32, Rodrigo Villalba. Ah, dale, gracias. Muy bien. Sí, Darío. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. ¿Para qué valora en Quitadol de Laja? Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 el partido aquí en la... Epa, cuidado. Hay tarjeta acá. Sí, Germán. Sí, para un jugador de Ameliano que frenó la carrera de Aaron Troche, que emprendía el contragolpe, se le interpuso en el camino el jugador de Ameliano, que vamos a verificar de quién se trata porque es el amonestado. Es Diego Valdés, si no estoy equivocado, el número 5, es el infractor, el que recibe la tarjeta amarilla y el que va a recibir asistencia médica porque es el que quedó sentido en esa acción. Amonestado Valdés entonces. Sí, confirmamos, es el número 5, Diego Valdés, el segundo amonestado del partido, el segundo en el equipo local. Muy bien, tiro libre para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompa por frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Minuto 28, 0-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. 0-0 aquí en la Fortaleza. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comes y Par dirigido a personas interesadas de los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Tiro libre para Libertad. Unisal 6 Central España 330 San Lorenzo, Vilelas en Ambareque, Beteita, Coronel Oviedo, Villareca, Caguasucio del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Pisa calidad desde su origen. Cerquita de los 30. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. La pelota para Smodio, pelotazo largo al fondo, corre. Viene bajando esa pelota, Jiménez, baja su arquero, pelota al fondo para Morínigo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Reiteramos la información, Darío Benedetto será baja en Olimpia para el partido de mañana ante Trinidense, no concentra por un cuadro febril y problemas estomacales. La pelota al fondo sale en esa zona, Jiménez juega, del fondo sale Libertad, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Ameliano Libertad, 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo? El partido está bueno, por momentos mejor el conjunto de Ameliano, siendo más profundo, con un remate a largo que pasó cerca. Libertad empezó bien, después se fue quedando. Me parece que le falta un poco más de fútbol, más de creación en la mitad de la cancha. Insiste mucho por los costados y ya controla muy bien eso el conjunto de Ameliano, de García, que tiene muy bien estudiados los rivales. La pelota al fondo será el tiro de portería para Deportivo Ameliano. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. La pelota para Martínez. Levanta esa pelota, juega sobre punta derecha. Pelota sonando al fondo, corre Villalba. Falta. No dice el árbitro. Esto es falta, Ricardo. Pero el árbitro está cobrando algunas cosas que son, otras que no son. Cosa de nuestro fútbol. Falabella tiene, levanta Falabella, jugó, entregó, marcó, Espinosa juega, está dejando para Lorenzo Melgarejo, el rebote le quedó a Espinosa, corrió, ganó, se mete Falabella, cuidado, gana, pone el cuerpo, es Baez, la pelota de Baez, se levanta ahora Espinosa, está sentido. El volante en Libertad, pelotazo en el fondo largo. Sale marcando Vera, juega. Suavecita para Campuzano. Toca la pelota al repollero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento. En celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En ataque cerca el banderín. Saque de costado para el Bumarelo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado es Matías Espinosa. Desde los viñedos de la
Mendoza, acá Copas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El partido está 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos sus showrooms. Automotor, tu punto de partida. La pelota para Martínez, movió, se equivocó, sale bien, busca la pelota. Ahora pita el árbitro, falta Ricardo. ¿Qué pasa, Ricardo? Con delay la falta del árbitro contra Martínez. Un toque que existió, que hubo, pero no sé si para falta. Raro, raro está el arbitraje hoy de Derlis. Germán. Sí, y le queda protestando allí Diego Valdés. El árbitro se mantiene en su posición de cobrar falta a favor del Guma. Muy bien. Tiro libre para Libertad. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma contamos con la vacuna 4 cepas. Hasta el 30 de abril con 20% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A ver, Martínez juega, dejó Espinosa, levanta el centro, tiró. La marca en esa zona de Ortiz, pelota al medio. A ver quién recupera esa pelota. Ganó Jiménez, pero gana el rebote Valdés. Valdés movió, se equivoca. Viene bajando de Espinosa, bajó de cabeza para Hugo Martínez. Qué bien Lorenzo está, tiró. ¡Afuera! ¡Afuera el remate! Lorenzo Melgarejo, Ricardo. Bueno, increíble realmente. Increíble lo que acaba de malograr Lorenzo Melgarejo. Cuando no estás. La vez pasada el penal. Acá quiso asegurar, por eso le quiere romper el arco. El arquero la tira por encima del travesaño. La tocaba, la colocaba, era gol porque lo dejó cara a cara con el arquero Martínez en un pase fenomenal. Y si no quería patear, si no se tenía confianza, por eso le pega tan fuerte. Tacuara estaba solito, esperando en el otro palo. Tiro de portería para Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Realmente fantástico. Muy bueno, realmente aquí la asistencia del preferencial de la gente de Meliano, apoyando a Meliano. Excelente de todo el punto de vista. Falta. Cuidado. Acá ahora pita el juez, observa, pita la falta, cayó Melgarejo, sí Germán. Sí, por falta de Francisco Báez, quedó tendido en el suelo Lorenzo Melgarejo, se toma de la pierna derecha, pero ya se va reponiendo el 10 liberteño. Muy bien, tiro libre para Libertad, cerquita del minuto 35. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en kit de seguridad, como mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Acá hay 2.500 personas, pero creo que toda la capacidad está ocupada aquí en la Fortaleza. Acá ya estaremos marcando con Darío el tiempo, pelota de Martínez, levanta el centro, el cabezazo. Martínez atrapa y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Y el sector que está frente a la cabina preferencial, el sector de plateas. Ahí entran unas 600, 700 personas y también hay un lleno total, digo, en lo que tiene que ver con los hinchas liberteños, ocupando toda esa capacidad, Germán. Está prácticamente en un 90% ocupado en el sector de platea. Muy buena presencia también del equipo visitante. A ver, pelota para Zamudio, está el primero para Meliano, levantó, vino rebote dentro del área, paró Bogado, le puede esperar, viene girando bien, sí, Ricardo. Me pareció que hubo una mano en el pique, pero a favor de Libertad, digo, el árbitro dejó seguir. La pelota al medio, va buscando a Espinosa. La viene buscando bien Espinosa, levantó la cabeza, pide Tacuara Cardoso, movió, se equivocó, tiene Baez para Meliano, buscó para Ortiz, el chiquitín Ortiz. Ortiz levantó, jugó para Zamudio. A ver, responde Zamudio, levanta esa pelota dentro del área. Paró, no pudo parar justamente Bogado. Le robó Martínez, juega y avanza Libertad, pelota al medio. Mil empeños, venta, reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ataca Libertad, la pelota para Tacuara Cardoso. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores.
paredes. ¿Tardás mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Ricardo F. Sigue cometiendo muchas faltas Ameliano. Vamos a ver si Libertad de una buena vez aprovecha esto, porque realmente se está cortando mucho el partido, con algunas faltas, otras faltitas, pero ahora cobra todo el árbitro del partido, Derlis. Minuto 37 de la parte inicial, 0-0, tiro libre para el Guma. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apetito. Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar esa pelota Hugo Martínez, tiro libre. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Los Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. La pelota para Villalba, se fue nomás. Tiro de portería para Emiliano. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro, Ñembuy, ventas al 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Luqueño General Caballero terminó 0-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Mañana se cierra la fecha con Trinidense Olimpia, 18 horas desde Villaliza y Arsenio Rico, 2015, Recoleta Cerro. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota al medio, va saliendo Martínez, pone la pelota, puso el cuerpo, gana bien. La pelota Huguito, levantó, tiró, marca, Abogado, pelota sobre punta derecha. A ver, ganó, se mete bien Martínez, gana el rebote, juega al medio. Entregó para Abogado, Abogado sobre mitad del terreno, puso para el Mudo Valdés, pelota de Diego Valdés. Este movió, se equivoca, gana el rebote, se mete Espinosa, ganó el Tucu. La pelota de Salazar jugó, se vuelve a equivocar, sale Caballero marcando. Pelota arriba, saque de costado para Emiliano. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTS por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Humberto García es el que da más indicaciones a comparación de Sergio Aquino. Constantemente está conversando con sus jugadores el técnico de Ameliano. Recién Sergio Aquino se quedó reclamándole a Rodrigo Villalba. Atropellá, le gritaba desde el costado, desde el área técnica al volante ofensivo liberteño en el último ataque de Libertad que había sido tras un tiro libre. Tiro libre para Emiliano. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesa 4 unidades FG. 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml. 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Cerca de los 40, tiro libre para la azulada. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. En la Fortaleza, 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota dentro del área, marca en esa zona. Villalba, pelota a mitad de terreno para Libertad. Es lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Bueno, te hice una consulta ahí en privado, Darío. Cuando tenga, por favor, porque yo estoy mirando el partido y digo, Villalba, seguro por la ley del sub-19, si es que todavía está cumpliendo con esa ley, porque no entiendo Franco cómo puede ser suplente en este equipo de Libertad con pocas ideas de mitad de cancha para arriba. La pelota arriba, golpe de cabeza, marca Baez, pelota sobre punta derecha. A ver, tiene Tacuara Cardoso, movió, ganó Lorenzo, vuelve a ganar ahora el defensor, pero es la pelota de Espinosa. Espinosa corrió, se mete, hay un rebote, a ver qué dijo el juez. Se da tiro de portería finalmente para Emiliano. En Concasa empezá tu historia con más soporte duradera, acá ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada, pensado en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. La situación de Troche, el lateral derecho, Germán, y de Villalba. ¿Quién cumple la regla ahí en Libertad? ¿Troche lateral derecho o el volante por derecha, Villalba? Busca ese dato. El volante por derecha Villalba, porque él es categoría 2005, como lo requiere el reglamento de la
meses. Él nació el 2 de marzo del 2006. En realidad tiene 19 años, ni siquiera es todavía sub-20. Nacido en el 2004 es Aarón Troche. En mayo cumple 21, con lo cual él juega, digamos, por disposición técnica neta, digamos. Y en el caso de Rodrigo Villalba, sí, una mezcla de mérito con también obligación por cumplir el reglamento del sub-20 en este caso para este torneo de apertura 2025, Diego. Correcto, muy bien. Saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota entró del área. Va al rechazo largo. Tiene Bogado. Pelota en mitad de terreno. Jugando bien. Pelota en ese rebote. La recupera Espinosa. Viene bajando bien para Libertad. Dejó para Huguito. Tacuara Cardoso aguantó. Se mete Hugo. Epa. Acá hay falta. Creo que lo toca Ricardo F. Bueno, el árbitro realmente deja muchísimo que desear. Acá levanta un poquito la plancha el jugador Báez. Y el árbitro deja seguir. Bueno, acá para mí lo tocó. El defensor de Ameliano, Hugo, está en el piso, Germán. Sí, quedó sentido Hugo Martínez, acusa un golpe, lo que fue una presunta patada de Francisco Báez. El defensor de Ameliano quedó tendido en el suelo, el árbitro va y lo revisa, ahora se pone de pie. El volante de Libertad con ayuda del arquero rival Miguel Martínez. Aparentemente va a haber suelta preferencial o directamente saque de arco. Para Ameliano vamos a determinar la decisión del árbitro en breve, será suelta preferencial. Muy bien. A ver qué dice el árbitro. Corresponde entonces salida para Sportivo Ameliano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Sí, Ricardo. No, nada. Pelota al fondo. Sale Ameliano para Sportivo Ameliano. Sí, sale Martínez, Darío. A Libertad le faltaban hasta este partido 135 minutos para completar la bolsa del sub-20 en este campeonato. Gracias, Darío. Entonces, por eso la presencia de Troche en el equipo. La pelota sobre punta zurda, pelota en costado. Se fue el balón. A ver qué dice el árbitro. Será saca de costado, punta derecha para Libertad. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 0-0 el partido aquí en la Fortaleza. Shell baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell B-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. ¿Quién está en el piso en Libertad, Germán? Rodrigo Villalba acusa un golpe por parte del argentino Marcos Martinich. El árbitro dejó seguir la jugada. Para él no fue falta, así que pelota para Ameliano. Muy bien, cerquita al minuto 45. Así como el Albirroca deja toda la cancha, Tortibif deja su sello en cada corte. Tortibif, sponsor oficial del Albirroca. Camiones Picaco, JMC Robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Hugo, corrió Martínez, la marca en esa zona, no pudo, Tacuara le hace un túnel, le hacen un túnel a Tacuara Cardoso. La pelota en el fondo corrió Zamudio, llega primero en esa zona, Troche juega, dejó correr esa pelota para Libertad y se la saque de costado. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Cuántos adicionó aquí en este partido en la Fortaleza, Germán? 4 minutos más, Diego. Se juega hasta el minuto 49 esta etapa inicial. Saque de costado, pertenece al Gumarelo. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresas en msp.rg.py y presiona afiliaciones online, completa los datos. Caja Mutual. Epa, ¿tarjeta para quién? Para Luis Ortiz por falta sobre Aarón Troche. Es el tercer amonestado del partido, el tercero en Ameliano, entonces el número 15, Luis Ortiz. Muy bien,
Tiro libre para Libertad. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy bien. Tiro libre para el Guma. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, en demás la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Le va a pegar esa pelota Martínez. Hugo le va a pegar. Le quedan pocos minutos de la parte inicial de este partido aquí en la Fortaleza. Estamos en Villeta con todos los compañeros. Tiro libre. A ver, le pegó Martínez, pelota en el aire. Golpe. O desvía esa pelota el arquero, Ricardo. Sin necesidad, sale Martínez allí, no puede atrapar la pelota. Cede un córner a Libertad. Tiro de esquina, pertenece al Goma. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Martínez otra vez. Le va a pegar Martínez. Tiro libre de esquina para el Goma. Para este Auto Industria Papico, Organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Golpe de puños del arquero. Se va y otro tiro de esquina. Sale Martínez, el arquero. Tiro de esquina otra vez para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota. ¿Quién es, Germán? Tacuara Cardoso coloca la pelota desde la esquina derecha. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso, tiro de esquina. Se la aproxima Espinosa. Le va a pegar Tacuara. Tacuara le va a pegar de tiro de esquina. A ver si es normal en su Libertad que le pegue Tacuara. Pelota en el aire, el rechazo. Viene buscando esa pelota Villalba. Falta, pita el juez. Tiro libre para Meliano. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya termina primer tiempo. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 099-172-856. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Paz. Señoras y señores, ahora se cierra primer tiempo. Meliano, Libertad, igualan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo, con Germán en una presentación de... Quitador para cada olor hay un quitador es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Diego. Vamos a conversar aquí con el público local que está aquí, que copó. Vos sabés que, Diego, me pasaron el dato que tiene capacidad para 5.000 espectadores este sector preferencial y está prácticamente copado. Así que es una muy buena presencia de público. Y esto sumado a lo que es el público liberteño que está enfrente, que como bien lo remarcabas, está en el sector de plateas. Amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué? ¿Usted es público, digamos que es local o viene en serio para hinchar a Meliano como local? Es residente aquí de Villeta. Sí. ¿Qué privilegio para usted y para todos los miembros de la comunidad tener un partido de primera división nada menos aquí? Sí, es muy importante para la zona. Genera no solamente un condimento de entretenimiento, sino también de economía también. También, ¿no? Toda la gente que tiene acá su... para vender y eso sí. Mucho movimiento comercial. Y habitualmente también viene público que nunca, por ejemplo, jamás se imaginó venir a Villeta a jugar a jugar a su equipo en primera división. Y ustedes también supongo lo mismo, porque jamás por ahí, hace poquitos años por lo menos, se hubiesen imaginado tener un estadio aquí de un equipo de primera división, digo. Así mismo es. Gracias. Era la palabra de un hincha aquí del sector preferencial, que residente local, como la gran mayoría, Ricardo, la gran mayoría. Germán. De los que vinieron a ver el partido aquí. Sí, Diego. Ya estaremos con Ricardo. Fíjate el palco a tu derecha. Hay 3 cabinas después de nosotros y está el sector del palco. Ahí está el presidente, ¿o no? Héctor Melganejo, presidente del Sportivo Meliano, Germán. En el sector del palco, no, él está en una esquina, digamos, a ver, para ilustrar a la audiencia, está en la esquina derecha, mirando desde la
esta cabina. Está en la esquina derecha junto con otro directivo. También lo vimos también hace rato allí entrar al vicepresidente de Ameliano. De hecho, allí se había apostado, porque lo vimos muy exaltado la última vez con el trabajo arbitral, el presidente Héctor Melgarejo. Allí se había tomado asiento, entre alternando, entre viendo parado el partido y sentado también estaba el presidente, el manda más de Ameliano. Si me permitís, Diego, por favor, acá vamos a conversar con otro amigo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Usted es hincha de Ameliano o es público local, que es residente de Villeta? Residente de Villeta. Qué privilegio para ustedes tener un partido de primera división nada menos aquí. Y sí, es la primera vez que estamos teniendo así un partido importante acá en la ciudad de Villeta. El puntero nada menos. Ojalá que ganemos. Ustedes ya se suban aquí a Ameliano, le retribuyen esa posibilidad de ser locales acá, dándole su apoyo. Sí, claro, es un privilegio, Gracias. Eran las palabras de otro hincha de Ameliano disfrutando aquí del encuentro entre Ameliano y Libertad esta noche de domingo, Diego. Muy bien, Ricardo F. Correcto, partido de 0-0. Sorprendente la cantidad de gente que hay aquí en cancha de Ameliano, aquí en Villeta. Realmente es sorprendente, pero para bien. Es lindo ver. La preferencia está en un 75-80% llena. Eso es algo que yo no me esperaba. La parte que viene a ser Platea, Germán, la que está enfrente, ¿verdad? Sí, Platea, cuyo nombre es Campeones de la Copa y Supercopa Paraguay. Qué bueno, qué lindo nombre tiene. Campeones de Copa y Supercopa, Copa Paraguay y Supercopa. El nombre de las Plateas, entonces, también en un 85-90% la capacidad del estadio con aficionados de Libertad, de Ameliano. Algunos inclusive se mezclan, pero no pasa absolutamente nada. Se vive el fútbol como en el interior, ¿verdad? Es lindo ver realmente. Y también admirar que no hay ningún tipo de problema, de rencillas entre los hinchas. Cada uno viene a alentar a su equipo y con eso más que suficiente. El partido en sí, poco porque apareció mejor Libertad de entrada. Después lo equilibró Ameliano, tuvo una o dos situaciones que desaprovechó. Una de Zamudio que le pega por encima del travesaño. Después una clara de Libertad en un pase de Martínez para Melgarejo, que volvió a malograr pegándole muy fuerte. Era una pelota que pedía un poquito más de exquisitez, de técnica, que tiene, por supuesto que tiene el jugador liberteño, pero como que quiere sacarse la mufa, parece. Melgarejo, después del penal que malogró contra San Paulo, quiso asegurar el remate pegándole muy fuerte para dejar sin chances al arquero. Sin embargo, se le levantó más de la cuenta y la cara de Tacuara pidiendo una explicación. Sale el arquero Morinio hasta fuera del área grande y abre los brazos como diciendo: ¿qué pasa, muchachos? Que no estamos convirtiendo. ¿Qué pasa? Que Libertad no está ligando. Y es un momento que Libertad tiene que saber afrontar, que Patito Aquino tiene que saber afrontar. No digo el peor momento de Libertad, pero sí un momento con dificultades por no ganar, porque venía ya de repente demostrando algunas debilidades el equipo de Aquino. El empate en cancha de Tenidense contra Recoleta sobre la hora prácticamente. La derrota contra Guaraní, la derrota en Copa Libertadores frente a San Paulo, y ahora este empate con sabor a poco para Libertad. Sigue manteniendo una distancia importante. Sí, sigue manteniendo una distancia importante con respecto al segundo, que es Guaraní. Guaraní, que ayer quedó a 5, ahora va a quedar a 6 con este empate. Pero pueden quedar a 7 Olimpia y Cerro si es que ganan ambos el día de mañana. Y una cosa es tener a un rival, cierto rival por detrás, y otra cosa es diferente tener a dos de los grandes del fútbol paraguayo pisándote prácticamente la cabeza ahí para querer bajarte y para pelearte el título. Entonces, la cabeza no, los talones, la cabeza no, los talones en realidad, para poder bajarte o para querer bajarte y para que se te complique. Acá juega mucho también
la parte mental, la parte anímica del jugador, que no venía perdiendo, que se acostumbró a ganar, que mal acostumbró a su hinchada a ganar, y ahora con estas derrotas es como que golpea un poquito, tiene que volver a tomar confianza, tiene que saber el técnico Aquino que de estar el plantel en condiciones, los jugadores que están en la banca de suplentes, él va a tener que meter en el arranque nomás. Para mí Franco no puede quedarse en el banco un minuto más, entonces me parece que uno de los cambios antes del inicio del segundo tiempo es el ingreso de Iván, para cambiarle, para darle esa dinámica diferente que le falta al conjunto liberteño, porque anteriormente esa función la cumplían sin problema Lescano o el propio Sanabria, o juntos Lescano y Lucas, pero hoy ninguno de los dos están. Uno transferido a Fluminense, el otro que lastimosamente, como nos decía Germán, con una lesión, por eso está fuera del equipo, pero se siente la ausencia, se siente el hombre que empieza a manejar los hilos, el hombre que alimente a los compañeros y que saque una jugada diferente, que tenga esa fantasía de los buenos y los grandes jugadores. De Iván Franco no nos va a sorprender en absoluto que él haga una de las suyas, una corrida, peleando en el área, que le cometan un penal, una falta al borde del área, o que saque un remate con esa pierna derecha que tiene, que pueda meterse y darle la victoria al conjunto gumarelo, más aún con el tema de Martínez. Martínez mostró en momentos dados, tanto en General Díaz como en Cerro, lo poco que le tocó jugar, porque no aprovechó su oportunidad, ser un arquero salidor. Ahora, que sea seguro es una cosa, pero que sea salidor es totalmente diferente. Vos podés salir a todas las pelotas y no tomar ninguna, pero él sale y arriesga. Hoy las dos veces que salió tiró la pelota al córner, regalándole el tiro libre de esquina a Libertad. Por eso digo, una cosa es salidor y otra cosa es salir bien o asegurar en la salida. Hoy está saliendo, pero no está dándole la seguridad que necesita a su equipo, regalando algunos tiros libres de esquina. Y en una se le puede escapar y ya saben cómo puede terminar la historia de Martínez en Ameliano, o del propio equipo de Ameliano en este partido contra Libertad, en un segundo tiempo que va a ser mucho más caliente. Las tarjetas amarillas: Salazar, Valdés y Ortiz en el conjunto de Ameliano. Libertad no tiene tarjeta alguna. Jugadas llamativas, jugadas que te dejan la duda de qué línea vuelve a tener el árbitro, Derlis López, porque empezó a cobrar solamente las jugadas fuertes. Después empezó a cobrar ya las chiquitas. Después dejó de cobrar, porque en esa jugada donde Martínez, jugador de Libertad, queda en el piso, cuando él va al balón a rematar, hay una pierna levantada del jugador Báez frente a las narices del árbitro, y el árbitro no cobró. Entonces la pregunta es, ¿qué línea tiene? ¿Va a dejar jugar? ¿No va a cobrar este tipo de jugada? Y vos decís, bueno, está bien, tiene la vara alta, pero después en la siguiente jugada te cobra un toque, una mancha te cobra, y ahí vos decís, ¿y después a qué estamos jugando? ¿A qué nos estamos acostumbrando? Porque muchas veces nosotros valoramos cuando la vara salta, pero de repente en un abrir y cerrar de ojos la vara está por el piso y empiezan a cobrar cualquier infracción, hasta aquellas infracciones que no existen. Empieza a cobrar simulaciones, y eso es algo que tiene que tener en cuenta el árbitro y también los instructores de los árbitros, para que realmente aprendan, porque conociendo de repente a uno de ellos decimos, no, lo que pasa es que este cobra así en un partido y en el otro te cobra totalmente otra cosa, o peor aún, te cobran cosas diferentes dentro de un mismo tiempo, dentro de un mismo partido, y eso sí que realmente confunde, y confunde mucho. Tiene que asegurar un poco más en la zona de arriba Ameliano si lo quiere ganar, porque cuando Libertad quiso agrandarse en el terreno de juego y empezó a jugar por los costados, definitivamente por derecha casi no apareció ni con Troche, se lo extraña a Ramírez, que tiene un ida y vuelta estupendo, no apareció con Villalba, por eso decía lo de Franco, y por izquierda, mientras le duró, mientras pudo, Espinosa. Después a Espinosa lo atendieron 2-3 veces como tratando de que el jugador empiece a sentir mucho el rigor del partido,
Y después se fue quedando también el propio Espinosa, que no recibió la ayuda que debe de recibir de parte de Melgarejo, el volante de Libertad, tirado por el sector izquierdo o de repente preocupándose para acompañar más a Tacuara Cardoso en esa posición casi solitaria como hombre de área. Por ahí también pasa el desdoble que tiene que hacer Melgarejo permanentemente, o se tira al costado o acompaña a Tacuara Cardoso en la parte ofensiva. Los suplentes de ambos equipos ya están dentro del terreno de juego. De hecho, los de Ameliano quedaron a practicar, quedaron a calentar. Los de Libertad no, estaban en el vestuario. Ahora ingresaron con Roque Santa Cruz a la cabeza. Entra también el equipo de Ameliano. Me parece que va a haber un cambio. Ahí veo a un jugador rapado. Puede ser uno de los cambios del conjunto de Ameliano. Para eso vamos a quedarnos con Germán Tilner. Germán. Sí, ¿hay vamos cambio? a confirmar, sí, el de quién se trata. El número, vamos a verificar, es el número 38. Germán. Juan Torales. Juan Torales es el nombre de este futbolista. Juan Torales, número 38 para él. Será el primer cambio en el conjunto de Humberto García. 38. Así es, número 38. Muy bien. ¿Libertad cambia o no, Germán? De momento no vuelve con los mismos jugadores que empezaron el partido. Correcto. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasamos el cambio en la vía azulada entonces, Germán. Va a entrar el número 38, Juan Torales. Vamos a verificar en reemplazo de quién ingresa, porque todavía no elevó el tablero luminoso el cuarto árbitro, en este caso Giancarlos Juliadosa. Vamos a verificar en reemplazo de quién ingresa Juan Torales. A ver, ahora recién regresa a su puesto Giancarlo Juliadosa al trotecito. Ahora toma el tablero Diego luminoso Valdés. y lo eleva. No volvió Falabella. a la cancha Lucas Falabella. Lucas Andrea Falabella no volvió al campo de juego. Entra el número 38, Juan Torales. Primer cambio de Humberto García en el conjunto de Ameliano. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto arranca su segundo tiempo aquí en la Fortaleza, Darío. La clínica SPC está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más 5 al 099-172-856. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Par. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El árbitro autoriza y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga con ese pelotazo al fondo largo, arriba, golpe de cabeza, marca Jiménez, pelota sobre punta derecha, va buscando Lorenzo Melgarejo, la marca el hombre de Ameliano, se iba en esa zona Báez y se la saque de costado para la visita sobre la izquierda. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota por arriba, largo, golpe de cabeza, no podía Ojar Tacuara Cardoso, desvía Abogado esa pelota, juega la pelota para Aarón Páez, Páez movió, entregó bien para Zamudio, avanza Meliano, recostado, zona derecha, levantó, se desvió, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El remate de Zamudio se desviaba en Espinosa, tiro de esquina para el equipo local. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Le va a pegar Bogado, tiro de esquina. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la vista con un delicioso vino Álamos, importa distribuir en Paraguay. Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza, pelota rechazo. Viene buscando por la media cancha, va buscando esa pelota Ortiz. Ortiz levantó, se equivocó, la pelota cae
en las manos seguras de portero Morini con Libertad. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hay golpe de cabeza, pelota de Caballero, movió para Campuzano. Campuzano pone la pausita, Campuzano juega. Está dejando para Villalba, va por el piso, no dijo el árbitro. La marca de Ortiz sale bien, va al rebote. Viene buscando Troche para Libertad, pone la pelota de Joso, besita para Campuzano. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellala, 1750. Lorenzo, no pasó nada. Va la marca, Ricardo, el defensor de... Sí, buscó a Tamara Cardoso, que llegó tarde o llegó primero el defensor del conjunto de Ameliano. Sí, Darío. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sebellala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ortiz ataca a Ameliano Martínez y la marca de Espinosa, Ricardo. Bien, Espinosa cerrando donde tiene que cerrar el lateral para decirle que no a este ataque de Ameliano que salió rápido de contra. Saque de costado, sector defensivo, pertenece a Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con lo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Luqueño General Caballero terminó 0-0. Feria de verdad de Automotor hasta el 30 de abril en todos los showrooms. Automotor, tu punto de partida. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mañana se cierra la fecha con Trinidense Olimpia, 18 horas desde Villaliza. Y el señor Nico para Recoleta Cerro 2015. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Gabriel Ábalos, titular en el partido entre Independiente de Avellaneda y Riestra, que acaba de arrancar y está empatado 0-0. La pelota de Tacuara bajó de taco, no pudo Campuzano, marca Valdés, sale para Meliano. Domingo Mega Call Center hasta 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.br. ¿Qué pasa, Ricardo? No, Villalba está en otro partido, no está en el partido de Libertad. Me parece que aquí no... algún cambio tiene que hacer, si quiere ganar al menos. Saque de costado cerca al banderín, pertenece a Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido, repito, permanece 0-0. Saque de costado sobre punta zurda. El encargado es Martínez, pero el saque de manos Martínez puso bien. Entregó para Abogado, pelota al fondo. Viene bajando esa pelota más. Revienta, jugó pelota por arriba. El cabezazo de Jiménez, el defensor de Libertad. Jugando por la media cancha, se mete Campuzano. Campuzano soltó, se equivocó, tiene Abogado. Para el rebote, pelota encosteando, la tira al para la venezolana. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit de seguridad. Como mejor en todos los caminos. El partido está 0-0. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribirnos al 021-590-353. En UTIC el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Con Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. Aquí en Villeta, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Gana Lorenzo levantó. Golpe de cabeza, no podía atacar. La marca del defensor viene bajando esa pelota. Pone la pausita Abogado. Abogado con ese balón, entregó para Martínez. Pelota por arriba, se mete otra vez Martínez, gana. Juega para Meliano. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.br. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de costado para el equipo local. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso sur, casi perfecto, Socorro Ñembú. Ventas al 093-309-813. San Justo Hierro. Ahora sector de preferencia, saque de costado, zona derecha para Libertad, el encargado Troche. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota al fondo, el partido por ahora, ¿cómo ve, Ricardo? No está bien Libertad, algo le está faltando, tiene que ajustar algunas piezas.
Por eso me llama la atención que no lo esté apurando un poco al chico Villalba, que puede dar mucho más de lo que está dando. El centro por arriba, el cabezazo, rechazo de Baez. El rebote le queda en esa zona. Caballero corrió, Ernesto se equivocó. Vino marcando esa pelota el Tucu Salazar. La pelota del Tucu. Domina sobre zona derecha. Marca el defensor. Viene bajando sobre punto zurda. Sale Espinosa. Juega al medio. Manchado la Libertad. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador para que valora en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sebetiana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu barrida preferida. El partido continúa 0-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. 0-0 aquí en la Fortaleza, Darío. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. La pelota va a un costado lateral, cerca al banderín. A ver qué dice el juez. Pertenece a la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, punta derecha, el encargado Troche. Tranquilo, dice Campuzano. Tranquilo, dice el 6. A ver, puso la pelota dentro del área. Arriba, golpe de cabeza. El rebote le queda Abogado. Sale para Sportivo Ameliano. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. ¿Qué pasó acá, Ricardo F? Una falta inexistente que cobra el árbitro. Para mí no hay falta. Pero son estas cosas que realmente desacomodan un poco en el arbitraje. Tiro libre. Pertenece a Emiliano Sigerman. Más datos con respecto a Juan Torales. Tiene 19 años, a punto de cumplir 20, categoría 2005. Debutante en este encuentro, el zaguero central de Emiliano que ingresó en reemplazo de Lucas Falabella. Muy bien, la pelota de Martínez. Levantó el centro. Pelota en la marca de Martínez. Puso la pelota al medio para Libertad. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribiste al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Proma de Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Esas 3 fuentes de sopa paraguaya que trajo la gente Ameliano. ¿Se morfó todo, Ricardo? No sé, Damián estaba a cargo. Muy bien, pelota al fondo. 3 fuentes de sopa paraguaya. Espectacular la diligencia, pero una exageración. Con una suficiente. 3. Bueno, pelota al fondo. Igual se agradece, pero 3 es una exageración. La pelota al fondo, sale el portero de Libertad. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Así que Germán, cuando quieras, hermano, venía acá, tenés una fuente para vos. Digo, de sopa paraguaya. La pelota por el medio sale. Viene buscando esa pelota, Caballero dejó suavecita. Sale Libertad del fondo. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. En Concasa empezar tu historia como soporte y duradera que a ladrillo, teja, gramo, cemento de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Ya estaremos marcando el tiempo con Darío. A ver la pelota de Campuzano. ¿Será el gol de Libertad o no? Llega el gol Libertad o no. La pelota de Hugo Martínez. Entregó para Troche, no pasó nada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Liga Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Que bien atacó a Emeliano, Ricardo F. Es bueno, este chico Ortiz es bueno. El que no entendió la jugada para cerrar en el medio fue Zamudio. Y Aarón Páez, buen físico, todo bien, pero poca participación. La pelota para Martínez, juega Libertad, levanta la cabeza Martínez, puso para quién, para Villalba, sale Villalba. Villalba con la pelota, ganó, se mete. A ver, pidió Lorenzo, no pasó nada, tiene el Tucu. El rebote le queda otra vez a Villalba. Baja para Campuzano, toca Libertad la pelota. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Parte médico oficial de Olimpia sobre el caso Darío Benedetto. Cursa un cuadro viral de dengue clásico, debido a lo cual se encuentra internado con control y monitoreo. Es lo que informa Olimpia oficialmente. Darío Benedetto, una baja sensible para mañana. Bueno, correcto entonces la información sobre Darío Benedetto. Una pronta recuperación al delantero Olimpia entonces.
Es una especie de dengue entonces, Darío, o algo similar a eso. Es Confirmado un cuadro, dengue. Cuadro de dengue, según informe. Muy bien, correcto, Darío. Tiro libre acá, no, dijo el juez, no pasó nada. La pelota en la marca, tiene Ameliano, juega sobre punta zurda. Hay dos hombres caídos, uno Ameliano y de Libertad ya tenemos con eso, Germán, porque ataca Ameliano. La tiene Ortiz, Ortiz con la pelota, tiene para Ameliano, jugó, se equivocó. Sí, Germán. Ya se recuperan Zamudio y Lorenzo Melgarejo. Esos eran los hombres que habían quedado cedidos de Ameliano y Libertad respectivamente. Muy bien, la pelota al medio, ataca Martínez para Libertad. Fácil, busca influencer pelotero. Subí a tu historia de Instagram, foto, video en @fácil_herramientas. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Tiro de esquina para Alguma. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver si Libertad encuentra ahora el primer gol aquí. Aquí Villeta, tiro libre de esquina. Bajo la tecnología de QF, congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones. Para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar Hugo Martínez, tiro libre de esquina. Repito, pertenece a Libertad. Están las parejitas dentro del área. Lo veo a Tocuana, lo veo a Lorenzo, también se mete Diego Viera. A ver si Libertad rompe el cero. Por ahora 0-0. Se defiende Ameliano. A ver, le pegó Huguito Martínez, pelota en el aire. Le pegó. Mordido Tacuara Cardoso al balón, Ricardo. Mal la definición de Tacuara Cardoso, conociendo lo bien que le suele pegar. Esta vez fue una de las peores definiciones de Tacuara. Tiro de portería. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Muy bien, 6.000 personas conectadas en las redes sociales a través de X de Monumental. Muy bien, pelota al fondo, sale el arquero de Ameliano. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. Así como la Albirroca deja toda una cancha. Short TV deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial de la Albirroca. 0-0 el partido en Villeta. Camiones Pica JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONESIO, acreditadas por la ANEAES. Info Serrana. La pelota en el aire, golpe de cabeza de Tacuara Cardoso. Va la marca, pelota para el fondo, tiene Baez. Baez jugó, entregó para Martínez. Falta. Esto falta, Ricardo. Sí, lo empuja. Lo empujó. Villalba. Muy bien. ¿Quién cayó? Martínez, Germán. Sí, el lateral argentino fue la víctima de la falta de Rodrigo Villalba. Va a ingresar Marcelo Fernández al 28, Germán. Sí, será la primera modificación en el conjunto gumareno por parte de Sergio Aquino. Ya confirmamos el reemplazo de quien ingresa. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Adentro con la casaca 28, Marcelo Fernández, y fue lo último de Rodrigo Villalba. Primer cambio de Aquino en el visitante. Muy bien, corresponde tiro libre para Ameliano. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetro. Tasa del 10,5%, 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota para Libertad. Está llegando Ameliano, Ricardo. Está llegando Ameliano, está llegando bien, aprovechando a un Libertad muy dubitativo. Vamos a ver si con Fernández, que le puede dar mayor agresividad, potencia por el sector derecho, mejoran algo. La pelota arriba, va saliendo en esa zona, punta derecha, tiene Ortiz. Ortiz domina el chiquitín Ortiz. Luis Ortiz bajó la pelota, juega sobre la izquierda. Entregó para Martínez. Domina, levanta la cabeza, Martínez quiere poner la puxita a Martínez. Otra vez movía por el medio, toca la media solana. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad es lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota al medio sale.
Hugo Martínez para Libertad, pelota sobre la derecha. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Con este empate Libertad suma 35 puntos. Con este empate Emiliano suma 18. La pelota en la zona izquierda cae. Era Hugo Martínez, Germán. Sí, era el que caía después de lo que había sido la irrupción en esa zona de Francisco Báez. Muy bien. ¿Qué le pasa al partido, Ricardo? Está lindo el partido, está lindo porque Ameliano lo apura a Libertad, porque Libertad sabe que tiene que ir a buscar el triunfo, pero sigo insistiendo que le falta un diferente, un revulsivo como Franco. No lo pone el técnico, por algo será. La pelota, zona derecha, saque de costado, zona derecha para Emiliano. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para que olor hay un Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrida preferida. Fíjate a lo lejos, Ricardo. Hay un estadio, hay luces prendidas. No sé si es un estadio de fútbol o no, pero estamos viendo a lo lejos faroles encendidos. Creo que es un estadio. La pelota por el fondo. Fíjate, Germán, un poquito el detalle. Viene buscando esa pelota. Va buscando. Bogado se mete. Bogado juega bien. A ver la cortina. No pasó nada. La marca de. Viene la pelota. Le quedó Lorenzo. Corre Lorenzo. Pone la pausita. Lorenzo. Deja para Tacuara. Sale Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. La pelota a un costado. Pertenece a la visita. Para instalar tu industria fábrica, Organización Centro Industrial de Billetón y 2. Comunicado al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué le pasa al arquero de Emiliano, Germán? Parece que tiene una molestia en el mulo derecho. El árbitro es advertido de esto. En realidad, el arquero mismo le avisa al árbitro. Verifica lo que le pasa al golero y permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan a Miguel Martínez. Muy bien, 0-0. Isidro Pita está en el banco de suplentes de Bragantino, que por ahora empata como visitante 0-0 ante Santos. 4 minutos del segundo tiempo, partido correspondiente a la fecha 6 del Brasileirão. Villeta, ¿a cuánto está de Asunción, Darío? 30 kilómetros. 30 Interesante el dato. Villeta, estamos a 1 hora y media. 30 kilómetros. ¿O no? ¿Cuánto? 30 kilómetros. 30 kilómetros. Y sí, una hora. El partido está 0-0 aquí en la Fortaleza de Villeta. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. El año pasado fuimos muchas veces al Fossati, por ejemplo, en Villa Hayes. Pero creo que la distancia de Villa Hayes, Villeta, Asunción, de Villa Hayes, Asunción, creo que es la misma distancia, si no estoy equivocado. Pero fuimos muchos partidos al Fossati, justamente al estadio el 12 de junio. Aquí hay cambio, estamos con la información. Informa personal, si tenés juego y personal te duplicamos todo. Cambia Emiliano, Germán. Así es, segundo y tercer cambios, entra con el 29 Iván Valdés, también con el 9 Cristiano Campos, se va de la cancha Aarón Páez y también Alejandro Zamudio. Segundo y tercer cambios de Humberto García, repetimos, adentro con el 29 Valdés, también con el 9 Ocampos, afuera Páez y Zamudio. Estos cambios, ¿qué te dice de Humberto García, Ricardo? Que va a buscar la victoria, que refresca la parte de arriba, que pone un centro delantero mucho más peligroso como Campos, que tiene buena definición, para ver si de esta manera se queda con el partido, se está dando cuenta que es factible. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota en el aire. Ortiz. ¡Epa! Regaló el hombre de Libertad. Truche, sí, Ricardo. Bueno, no sé qué quiso hacer Truche. Si bajársela a su arquero. Si nos animó, lo que sí que se la baja le deja la pelota servida a Ortiz, que definió mal. La pelota por el medio, sale Libertad. Pelotazo por el fondo, marca, va, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Corp.